Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde la filosofía cobra vida a través de las palabras. En esta serie de audiolibros, vamos a adentrarnos en una de las obras más influyentes de la filosofía occidental, La República de Platón. A lo largo de 20 capítulos, exploraremos los profundos cuestionamientos de Platón sobre la justicia, la virtud, la educación y la organización social. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo podemos lograr una sociedad perfecta? ¿Qué significa ser una persona justa? Estas son solo algunas de las preguntas que Platón trata de responder en este diálogo filosófico. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través del pensamiento de Platón, donde la filosofía se convierte en una herramienta para entender nuestro mundo y mejorar nuestra vida. Capítulo 1. La pregunta sobre la justicia. El diálogo comienza con Sócrates visitando la casa de Céfalo, un hombre anciano y respetado, conocido por su carácter recto y su dedicación a la vida justa. Acompañado de su joven discípulo Glaucón, Sócrates inicia una conversación con Céfalo sobre el significado de la vida y la justicia. La escena es tranquila, casi como una charla entre amigos, pero desde el principio, Sócrates nos advierte que no se trata solo de un intercambio de opiniones superficiales. Esta es una conversación profunda que buscará desentrañar el significado de un concepto fundamental para la vida humana, la justicia. Céfalo, quien ha vivido una vida marcada por el cumplimiento de sus deberes y la honestidad, es el primer interlocutor en presentar su visión sobre la justicia. Según Céfalo, la justicia radica en algo sencillo: devolver lo que se debe y decir la verdad. Para él, vivir de manera justa es cumplir con las responsabilidades, especialmente cuando se trata de las obligaciones financieras y morales con los demás. Céfalo destaca que, en su vejez, la vida se simplifica, ya que los deseos y las pasiones se debilitan, lo que facilita actuar con rectitud. Al llegar a la vejez, dice, el ser humano puede vivir más tranquilamente, sin tantas preocupaciones y tentaciones que enturbian su juicio. Sin embargo, Sócrates no se conforma con esta definición tan simple. Como siempre, su actitud inquisitiva le lleva a cuestionar si lo que Céfalo presenta como justicia es realmente suficiente. Sócrates plantea un escenario en el que devolver lo que se debe no sería lo más justo. Si un hombre que ha perdido la razón pide que le devuelvan un arma, ¿sería justo devolverle lo que ha pedido? El ejemplo parece absurdo, pero la lección es clara. Hay situaciones en las que una simple devolución de lo que se debe no sería lo más adecuado, pues el concepto de justicia debe abarcar más que la simple reciprocidad. La conversación se traslada entonces a otro plano, cuando Polemarco, el hijo de Céfalo, toma la palabra. Polemarco, influenciado por la tradición griega, presenta una visión más común de la justicia. Según él, la justicia consiste en hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Esta es una visión más pragmática y enraizada en las viejas costumbres, que ve la justicia como una cuestión de lealtad y reciprocidad entre amigos y enemigos. Para Polemarco, el ser justo implica ayudar a los amigos, recompensándolos, y hacerles mal a los enemigos, castigándolos. Esta definición, en apariencia simple, tiene sus propios problemas. Sócrates, siempre escéptico y dispuesto a profundizar en los detalles, señala que esta visión no siempre se ajusta a la realidad. Si se considera que un amigo ha cometido una injusticia, ¿debemos seguir ayudándole simplemente porque es nuestro amigo? ¿Y si un enemigo es una persona virtuosa, debemos hacerle mal solo por el hecho de ser enemigo? Aquí, Sócrates introduce una crítica fundamental a la idea de justicia como simple retribución. La justicia no puede ser solo una cuestión de quién es amigo y quién es enemigo, debe ser algo más universal y menos dependiente de las circunstancias particulares. Es en este punto que Trasímaco, un sofista que se encuentra presente en la conversación, interviene con una perspectiva radicalmente diferente sobre la justicia. Trasímaco desafía la visión tradicional y la perspectiva de Sócrates al afirmar que la justicia no es más que lo que beneficia a los poderosos. Según Trasímaco, los gobernantes y las autoridades crean leyes que favorecen sus propios intereses, y las personas justas simplemente siguen esas leyes sin cuestionarlas. La justicia, entonces, es solo una herramienta que los poderosos usan para mantener su control sobre los débiles. Para Trasímaco, la justicia no tiene un valor intrínseco, sino que es una construcción de quienes están en el poder. Esta es una afirmación provocadora y, en muchos aspectos, bastante cínica. Trasímaco va aún más lejos al sugerir que los injustos son, en realidad, más felices y exitosos que los justos. Según él, aquellos que actúan sin restricciones,
que manipulan las leyes y siguen su propio interés sin preocuparse por los demás, son los que realmente logran el éxito. Los justos, en cambio, son los que se ven limitados por las leyes y las normas, y a menudo sufren por su rectitud. Para Trasímaco, la justicia es simplemente una forma de subordinación, algo que los débiles siguen por temor o por hábito, mientras que los fuertes se benefician al actuar de manera egoísta y sin restricciones. Esta visión provocadora pone a Sócrates en una situación complicada, pues debe responder a un desafío directo a la noción de justicia como un bien absoluto. Sin embargo, Sócrates no se deja intimidar. A través de una serie de preguntas, va desentrañando las falacias de la postura de Trasímaco. Sócrates señala que los gobernantes, aunque puedan parecer poderosos, no pueden ser justos si actúan de manera injusta. Un gobernante que gobierna solo para su propio beneficio, sin importar el bien de la ciudad, no está cumpliendo con su deber y no está actuando de manera correcta. La justicia, entonces, debe ser vista no solo como una herramienta del poder, sino como algo que está vinculado al bienestar común y al orden adecuado tanto en la ciudad como en el alma humana. En este primer capítulo, Platón, a través de Sócrates, establece un punto clave para la obra. La justicia no puede ser reducida a una simple cuestión de obedecer leyes o beneficiar a los poderosos. La justicia es algo mucho más profundo y complejo, algo que está vinculado al equilibrio y la armonía tanto en la sociedad como en el individuo. Aunque las definiciones que se presentan en este capítulo son rechazadas o reformuladas, cada una aporta algo valioso a la conversación y prepara el terreno para la exploración más profunda de la justicia que Sócrates llevará a cabo en los capítulos posteriores. Este primer capítulo introduce una serie de preguntas fundamentales que guiarán todo el diálogo de la República. La cuestión de la justicia, que parece tan sencilla al principio, se revela como un tema lleno de matices y complejidades. Sócrates nos invita a cuestionar nuestras creencias, a profundizar en lo que realmente entendemos por justicia, y nos prepara para un análisis filosófico que irá mucho más allá de las definiciones superficiales. Este es solo el comienzo de la profunda exploración que Platón nos invita a realizar sobre la naturaleza humana, la política y la moral. En los capítulos siguientes, Sócrates profundizará aún más en el concepto de justicia, y a través de sus diálogos con los diversos personajes, Platón nos llevará a una reflexión filosófica que sigue siendo relevante para nuestros tiempos. Capítulo 2. La naturaleza de la justicia y la teoría de la ciudad. En este capítulo, la discusión sobre la justicia toma un giro significativo. Tras las objeciones planteadas por Trasímaco, Sócrates, lejos de dar la conversación por concluida, se adentra aún más en el problema, buscando una definición más profunda y coherente. Aquí, Sócrates toma una nueva dirección al plantear que para entender verdaderamente lo que es la justicia en el individuo, es necesario examinar primero su manifestación a mayor escala, en la estructura de la ciudad o la polis. De acuerdo con Sócrates, es más fácil ver la justicia en una ciudad organizada que en un solo individuo, porque en la ciudad se refleja de manera más clara la interacción de las diversas partes del alma humana. Sócrates propone una hipótesis fundamental. Si logramos entender cómo funciona la justicia en la ciudad, podremos aplicar esa comprensión a la naturaleza humana. En lugar de buscar una definición abstracta de justicia, Sócrates sugiere que construyamos una ciudad ideal, una ciudad en la que se logre la justicia perfecta. Al examinar cómo se organiza esta ciudad y cómo interactúan sus ciudadanos, podremos extraer lecciones sobre cómo debe comportarse el individuo para ser verdaderamente justo. Así comienza la famosa construcción de la ciudad ideal, que Platón utiliza como un medio para ilustrar los principios fundamentales de la justicia. Sócrates y sus interlocutores comienzan a imaginar una ciudad perfecta, que solo existe en la mente del filósofo. En esta ciudad, se establece una división del trabajo muy clara. Algunos serán guardianes, otros productores, y otros líderes, según sus talentos y habilidades naturales. Cada persona en la ciudad tendrá un papel específico, y su función será desempeñada de acuerdo con su capacidad y aptitud. Los guardianes de la ciudad serán aquellos que estén destinados a protegerla y a asegurar su bienestar. Ellos son los más capacitados para hacer cumplir las leyes y velar por la seguridad de todos los habitantes. Sócrates describe a los guardianes como seres de una naturaleza especial, valientes, sabios y comprometidos con el bien común. Para asegurar que se mantengan enfocados en su misión, los guardianes no deben poseer riquezas ni propiedades personales. Su vida debe estar orientada a servir a la ciudad, no a la adquisición de bienes materiales.
Este sacrificio por el bien colectivo refleja uno de los principios fundamentales de la justicia en la ciudad ideal. El bienestar de la comunidad está por encima de los intereses individuales. Además, los guardianes deben ser educados de manera rigurosa, recibiendo una formación tanto física como intelectual. Es esencial que los guardianes comprendan la naturaleza de la justicia y la importancia de su rol dentro de la ciudad. En este sentido, la educación desempeña un papel fundamental en la creación de una ciudad justa. Platón cree que solo aquellos que han sido educados adecuadamente pueden actuar de manera justa y tomar decisiones sabias en beneficio de la ciudad. La otra clase importante en esta ciudad ideal es la de los productores, aquellos cuya labor se centra en la creación de bienes y servicios para la comunidad. Los productores abarcan a agricultores, artesanos, comerciantes y todos aquellos que no tienen la responsabilidad de gobernar o defender la ciudad, pero cuya labor es vital para que la ciudad funcione. Al igual que los guardianes, los productores deben realizar su trabajo de manera eficiente, pero sin perder de vista el bien común. En esta ciudad ideal, la especialización es clave, y cada individuo debe dedicarse a lo que mejor sabe hacer, sin intentar tomar el lugar de los otros. Sócrates, en su reconstrucción de la ciudad, resalta la importancia de la armonía entre estas tres clases. Cada clase tiene un papel vital que desempeñar, y la justicia en la ciudad se logra cuando cada clase realiza su tarea sin interferir con las demás. La armonía entre las partes de la ciudad refleja la justicia misma, el principio de que cada uno debe hacer su trabajo de manera competente y sin tratar de invadir el espacio de los demás. Ahora bien, Sócrates y sus interlocutores se encuentran con la difícil cuestión de la justicia entre los individuos dentro de la ciudad. ¿Cómo asegurarse de que cada clase cumpla su rol sin desviarse hacia la corrupción o el egoísmo? Para abordar esto, Sócrates introduce la idea de la justicia en el alma humana. En su teoría, el alma humana, al igual que la ciudad, tiene tres partes: la razón, la voluntad y el deseo. La parte racional del alma debe gobernar, pues es la que tiene la capacidad de comprender lo que es mejor para la totalidad. La voluntad, que está relacionada con el coraje y la determinación, debe seguir la razón, mientras que el deseo, que es la parte más baja del alma, debe ser controlado para evitar la corrupción. De esta manera, en la ciudad ideal, la justicia no solo se logra cuando cada clase cumple con su rol, sino también cuando cada parte del alma humana actúa de acuerdo con su naturaleza. La razón debe ser la gobernante, guiando los deseos y asegurando que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para el bien común. La voluntad debe seguir a la razón y ser el motor que impulsa a las personas a actuar en conformidad con la justicia. Y, por último, los deseos deben ser moderados y controlados, pues el exceso de placer puede llevar a la injusticia. Sócrates también plantea que una ciudad en la que los guardianes y los productores trabajen en armonía es una ciudad en la que todos los ciudadanos, por encima de todo, estarán comprometidos con el bien común. La justicia no se encuentra en la imposición de leyes externas, sino en la internalización de un compromiso con el bienestar colectivo. Para Platón, la verdadera justicia es la que surge de la cooperación armónica de los ciudadanos, cuando cada uno cumple con su función de acuerdo con su naturaleza y contribuye al buen orden de la ciudad. Este capítulo plantea una visión muy diferente de la justicia que la tradicionalmente entendida como simplemente cumplir las leyes. La justicia para Platón es una fuerza que une a la comunidad y que da lugar a una vida ordenada y virtuosa. La ciudad ideal, en la que todos se dedican a su papel adecuado, es el modelo que permite entender cómo debería funcionar la justicia en la vida cotidiana. Así, el diálogo avanza y Sócrates y sus interlocutores continúan explorando los distintos aspectos de la justicia, tanto a nivel individual como colectivo. El proyecto de Platón es ambicioso y profundo, no solo quiere definir lo que es justo, sino también mostrar cómo una sociedad puede ser verdaderamente justa y, por ende, virtuosa. Este capítulo es crucial porque introduce la noción de la justicia no solo como un principio ético, sino como una estructura orgánica que debe ser reflejada tanto en la ciudad como en el alma humana. A través de la imagen de la ciudad ideal, Platón comienza a desentrañar los principios fundamentales que sustentan una vida justa. Capítulo 3. La educación y la formación de los guardianes. En este capítulo, la conversación se adentra en un tema fundamental para el modelo de ciudad ideal propuesto por Sócrates: la educación de los guardianes. Después de haber delineado la estructura básica de la ciudad, Sócrates ahora se enfrenta a una de las cuestiones más importantes: ¿cómo garantizar que los guardianes, la clase encargada de proteger y gobernar la ciudad, sean capaces de cumplir su función adecuadamente?
La educación de los guardianes no es un proceso trivial ni superficial, es el pilar sobre el que se sustenta la estabilidad de toda la ciudad. Según Platón, la educación debe ser cuidadosamente diseñada para que los guardianes no solo sean fuertes y valientes, sino también sabios, capaces de tomar decisiones justas y racionales. La formación de esta clase es una tarea compleja que va más allá de la enseñanza de habilidades físicas. Debe implicar una profunda formación moral e intelectual. Sócrates comienza explicando que, al igual que cualquier otra tarea importante, la educación de los guardianes debe ser sistemática y rigurosa. La educación debe comenzar desde una edad temprana, y debe ser integral, abarcando tanto la mente como el cuerpo. Esto implica una educación física sólida, que forme a los guardianes en destrezas necesarias para la defensa de la ciudad, así como una educación intelectual que cultive sus virtudes, que les permita ser reflexivos y justos. Platón describe en detalle cómo debe ser esta educación integral. En primer lugar, la educación física se orienta a fortalecer el cuerpo, a través de ejercicios que desarrollen resistencia, agilidad y destreza. La teoría de Platón sostiene que el cuerpo debe estar en armonía con el alma, pues solo cuando ambos están en equilibrio el individuo podrá actuar con rectitud. Es importante que los guardianes estén preparados para soportar las dificultades de la vida y, sobre todo, para enfrentar los desafíos que puedan surgir en la defensa de la ciudad. Sin embargo, la educación de los guardianes no se limita a la formación física. También deben ser formados en el arte de la música, la poesía y las ciencias, pues Platón cree que la mente de los guardianes debe ser cultivada con el mismo esmero que su cuerpo. La música, en particular, tiene un papel crucial en esta educación, pues, según Platón, tiene el poder de influir en el alma, cultivando sentimientos y virtudes que serán fundamentales para el comportamiento de los guardianes. La música, las canciones y las historias que se enseñan a los guardianes no son elegidas al azar. Sócrates argumenta que solo deben escuchar relatos que sean edificantes, que fortalezcan su carácter y les enseñen los valores más elevados. Las historias sobre los dioses deben presentar a estos seres divinos como ejemplos de sabiduría y virtuosismo, no como figuras caprichosas o vengativas, porque esto podría corromper el alma de los futuros guardianes. Platón cree que la literatura tiene un poder inmenso, y por eso es fundamental que los guardianes sean educados en una narrativa que refuerce la moralidad y la justicia. Pero la educación no solo se centra en el desarrollo físico e intelectual. Platón también enfatiza la importancia de la educación moral y espiritual. El objetivo final es que los guardianes logren alcanzar una sabiduría práctica, que les permita conocer las virtudes necesarias para gobernar la ciudad con justicia. Este aspecto de la educación está íntimamente ligado a la idea de que los guardianes deben ser personas de carácter excepcional, con una capacidad innata para comprender y distinguir lo que es verdaderamente bueno para la comunidad. Solo aquellos que han alcanzado un alto nivel de virtud y conocimiento serán dignos de ejercer el poder. Uno de los puntos más intrigantes de este capítulo es la distinción entre los guardianes y el resto de los ciudadanos. La educación de los guardianes debe ser completamente diferente a la de los productores y los comerciantes, ya que su rol es tan crucial para el bienestar de la ciudad que deben estar preparados de manera excepcional. Sócrates subraya que los guardianes no deben tener posesiones materiales ni riquezas, pues esto podría llevarlos a corrompers. Si un guardián se enriquece, su deseo de poder podría eclipsar su compromiso con la justicia y el bienestar de la ciudad. De hecho, Platón sugiere que la pobreza no es una desventaja para los guardianes, sino una ventaja, ya que les permite concentrarse exclusivamente en su deber y en la protección del bien común, sin distracciones ni intereses personales. En esta ciudad ideal, los guardianes deben vivir en una comunidad estrictamente controlada. No pueden formar familias en el sentido convencional, pues las relaciones personales, según Platón, podrían interferir en su capacidad para tomar decisiones justas. La idea de la familia, en el caso de los guardianes, es reemplazada por una especie de fraternidad en la que todos los miembros se consideran iguales y tienen el mismo propósito: proteger y gobernar la ciudad en aras del bienestar colectivo. A lo largo del capítulo, Platón profundiza en la idea de que los guardianes no deben sentir ningún apego personal hacia nada que pueda interferir con el bien común. No deben tener tierras, riquezas ni intereses personales. La lealtad a la ciudad y al bienestar de la comunidad debe ser su único objetivo. Platón no solo quiere que los guardianes sean eficaces en su trabajo, sino que también posean un carácter moral tan alto que no puedan ser corrompidos por los bienes materiales o las pasiones. Por último, Platón señala que la educación de los guardianes debe ser continua,
que la formación debe ser un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. La sabiduría y la virtud no se alcanzan de una vez por todas, sino que requieren esfuerzo y dedicación a lo largo de toda la vida. En este sentido, la educación no debe ser vista como una fase aislada de la vida, sino como un proceso integral que nunca termina, pues el sabio, en la visión platónica, es aquel que constantemente busca la verdad y el conocimiento. Este capítulo de la República nos muestra la importancia fundamental de la educación en la creación de una sociedad justa. Platón no considera la educación como un simple medio para adquirir habilidades, sino como un proceso profundo y transformador que moldea tanto el alma como el cuerpo, preparando a los individuos para sus roles en la comunidad. A través de una educación rigurosa y bien diseñada, los guardianes estarán capacitados para tomar las decisiones más sabias y justas, asegurando que la ciudad se mantenga en armonía y en equilibrio. Este capítulo pone de manifiesto cómo Platón considera que la educación es el medio esencial para alcanzar la justicia, tanto en la vida individual como en la vida social. La educación de los guardianes, con su énfasis en la virtud, la sabiduría y el sacrificio personal, es fundamental para el funcionamiento de la ciudad ideal que Sócrates busca construir. Capítulo 4. La justicia en la ciudad y en el individuo. En este capítulo, Sócrates profundiza en el concepto de justicia, que será la piedra angular de su teoría política. Tras haber delineado la estructura ideal de la ciudad y la educación de los guardianes, Sócrates ahora busca explicar qué es la justicia y cómo puede aplicarse tanto en la ciudad como en el individuo. Sócrates comienza con una pregunta crucial: ¿qué es la justicia? La respuesta que ofrece está vinculada a la armonía y al orden. La justicia, según Platón, no es un simple acto de cumplir con las leyes o de dar a cada quien lo que le corresponde. Más bien, es un principio de orden y equilibrio que debe prevalecer tanto en la ciudad como en el alma humana. La justicia es el resultado de la adecuada distribución de funciones y el cumplimiento del papel que le corresponde a cada individuo dentro de la estructura social. Para ilustrar este concepto, Sócrates utiliza la analogía del cuerpo humano. Al igual que en el cuerpo, donde cada órgano tiene una función específica y debe realizarla de manera eficiente para que el organismo esté sano y en equilibrio, en la ciudad también hay diferentes clases de personas, cada una con su función específica. El papel de los guardianes es proteger y gobernar, el de los productores es proporcionar los bienes necesarios para la vida, y el de los auxiliares o soldados es apoyar en la defensa. Cuando cada clase realiza su función de manera adecuada y sin interferir con las demás, la ciudad está en armonía y, por ende, es justa. Sócrates subraya que la justicia no consiste en que cada uno haga lo que le plazca, sino en que cada quien haga lo que le corresponde. De esta manera, los guardianes no deben ocuparse de los asuntos comerciales, ni los productores deben involucrarse en el gobierno de la ciudad. Solo cuando se cumple esta división del trabajo, en la que cada grupo cumple con su tarea específica, la ciudad puede considerarse justa. La justicia en la ciudad es, por tanto, el orden que resulta de la cooperación armónica entre los diferentes grupos sociales. Pero la justicia no es solo un concepto externo, relacionado con la organización de la sociedad. También es un principio que debe existir en el individuo, ya que la ciudad es, en última instancia, una proyección de la alma humana. Platón sugiere que la justicia en la ciudad refleja la justicia en el individuo, y para comprender cómo funciona esta justicia interna, Sócrates recurre a una comparación entre la estructura de la ciudad y la del alma humana. El alma humana, según Platón, está dividida en tres partes: la razón, la voluntad, o el espíritu, y el deseo. La razón es la parte del alma que busca el conocimiento y la sabiduría, el espíritu es el que busca la honorabilidad y la valentía, y el deseo es el que se orienta hacia los placeres materiales. Para que el individuo sea justo, estas tres partes del alma deben estar en equilibrio. La razón debe gobernar al espíritu y al deseo, guiando al individuo hacia la verdad y la moderación. El espíritu debe apoyar a la razón, actuando con valentía cuando sea necesario para defender lo que es correcto. Finalmente, el deseo debe ser controlado y moderado, no permitiendo que los placeres sensoriales dominen el alma. Así, la justicia en el individuo es el resultado de esta jerarquía interna, donde la razón gobierna y las otras partes del alma siguen su guía. Platón afirma que cuando la razón domina el deseo y el espíritu, el alma está en armonía, y el individuo vive de acuerdo con la virtud. En este sentido, la justicia en el individuo es muy similar a la justicia en la ciudad. Cada parte cumple con su función y no interfiere con las demás. Sócrates también aborda el concepto de injusticia, que para Platón no es simplemente la violación de la ley,
sino la desarmonía interna del alma. La injusticia se produce cuando las partes del alma no están en su lugar adecuado y la razón pierde su poder de gobierno sobre el deseo y el espíritu. Esto resulta en una vida desordenada, en la que el individuo persigue sus deseos sin moderación y actúa de manera irracional, lo que inevitablemente lleva al sufrimiento y a la destrucción tanto del individuo como de la sociedad. Un punto crucial en este capítulo es la relación entre justicia y felicidad. Platón sostiene que la justicia no solo es un principio moral o ético, sino también un camino hacia la felicidad. Solo cuando la razón gobierna el alma y las partes del cuerpo realizan sus funciones adecuadamente, el individuo puede alcanzar la verdadera felicidad. Esto se aplica tanto al nivel individual como al colectivo. Una ciudad justa es una ciudad feliz, donde cada uno cumple su papel y vive en armonía con los demás. Sócrates también discute la importancia de la virtud para lograr esta armonía, tanto en la ciudad como en el individuo. La virtud, en su sentido más amplio, es el conocimiento y la práctica de la justicia. En la ciudad, la virtud se manifiesta cuando los guardianes gobiernan sabiamente, cuando los productores hacen su trabajo con dedicación y cuando todos los miembros de la sociedad respetan el orden y la armonía. En el individuo, la virtud se refleja cuando cada parte del alma está en equilibrio, cuando la razón guía el deseo y el espíritu hacia lo que es correcto y justo. Este enfoque de la justicia, que va más allá de una simple conformidad con la ley, es una de las características más importantes de la filosofía política de Platón. La justicia no es solo una cuestión externa, sino una condición interna que afecta la vida de cada individuo y la de toda la comunidad. La verdadera justicia, por tanto, es la que se basa en la armonía interna, en el orden y en el equilibrio, tanto dentro del alma humana como en la estructura social. Finalmente, Platón destaca que solo cuando todos los elementos de la ciudad y del alma se alinean con la justicia, la sociedad y el individuo alcanzan su máximo potencial. La justicia es, en última instancia, la clave para una vida plena y satisfactoria, tanto para el individuo como para la comunidad. Este capítulo resalta cómo la justicia, según Platón, es un principio de armonía, tanto en la ciudad como en el individuo. La justicia no es un simple acto de cumplir las leyes, sino un estado de equilibrio donde cada parte cumple su función de manera adecuada, resultando en una sociedad ordenada y en un alma que vive en virtud. Capítulo 5. La teoría de la educación y el papel de los filósofos en la ciudad. En este capítulo, Platón profundiza en la educación como uno de los pilares fundamentales para el establecimiento de una sociedad justa. La educación no solo tiene el propósito de enseñar a los individuos a cumplir su rol en la ciudad, sino también de formar a los guardianes y, en última instancia, a los filósofos, quienes, según Platón, deben ser los gobernantes ideales. Sócrates, en este diálogo, describe con detalle cómo debe organizarse el sistema educativo en la ciudad ideal para garantizar que se alcancen los ideales de justicia y virtud. Comienza resaltando que la educación de los guardianes debe ser estricta y rigurosa. Esto es esencial, ya que los guardianes serán los encargados de proteger la ciudad, gobernar con sabiduría y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. En Platón, la educación es mucho más que la mera transmisión de conocimiento. Se trata de formar individuos íntegros, con una moral sólida, que puedan discernir lo que es correcto y actuar en consecuencia. La educación de los guardianes debe orientarse tanto a la formación física como intelectual, y debe procurar no solo la aptitud para la guerra y la defensa, sino también el cultivo de la razón y la sabiduría. Sócrates propone que la educación de los guardianes comience desde una edad temprana, en la que se enseñen las bases del conocimiento, como la música, la poesía, las matemáticas y la gimnasia. Estos campos son importantes, ya que Platón considera que el arte y la cultura tienen una gran influencia en el desarrollo moral y psicológico de los individuos. La música, en particular, es vista como una herramienta poderosa para moldear el carácter, ya que puede inspirar sentimientos de armonía o discordia, de acuerdo con el tipo de música que se escuche. Así, la educación musical busca formar individuos capaces de experimentar el orden y la belleza, que son los valores fundamentales de la justicia. Por otro lado, las matemáticas tienen un papel crucial en la educación de los guardianes. Platón las ve como una disciplina que fortalece la mente y enseña a los estudiantes a razonar de manera lógica y abstracta. La matemática es una de las primeras formas de conocimiento puro, y su estudio prepara a los individuos para comprender las ideas abstractas, como las ideas de justicia, belleza y bien. Este entrenamiento intelectual es esencial para los filósofos reyes que Platón imagina como los gobernantes ideales de la ciudad, ya que, según él,
solo aquellos que tienen una comprensión profunda de las ideas pueden gobernar sabiamente. La educación debe ser progresiva y adecuada a la capacidad de cada individuo, y Platón subraya que la selección de los futuros gobernantes debe ser rigurosa. Los guardianes deben ser seleccionados entre aquellos que muestran los mejores talentos tanto físicos como intelectuales, y su educación debe ser diferenciada en función de sus aptitudes. En su juventud, los individuos deben someterse a pruebas que evalúen su capacidad para gobernar y defender la ciudad, y aquellos que demuestren tener el mejor juicio y virtud serán entrenados en los más altos niveles de conocimiento, que incluyen la filosofía. Una vez que los guardianes hayan alcanzado la madurez y la educación en las disciplinas fundamentales, el siguiente paso será su formación en filosofía. Platón destaca que los filósofos son los más capacitados para gobernar, pues su conocimiento no se limita a las sombras del mundo material, sino que abarca las ideas eternas y universales. Los filósofos, en la visión platónica, son aquellos que pueden ver más allá de las apariencias y comprender la verdad. El acceso a las ideas más altas es una de las claves para alcanzar la justicia en la ciudad y la armonía en el alma. La educación filosófica debe ser rigurosa y extendida, pues Platón sostiene que se necesita tiempo y disciplina para llegar a la comprensión de las ideas. Los futuros filósofos reyes deben estudiar durante muchos años y pasar por diversas etapas, desde el conocimiento de las ciencias naturales hasta las ciencias abstractas y la dialéctica, el arte de la discusión filosófica que les permitirá entender las conexiones entre las ideas. La formación de los filósofos debe incluir la meditación sobre la naturaleza de la justicia, el bien, la verdad y la belleza, para que, finalmente, puedan aplicar estos principios al gobierno de la ciudad. Sócrates subraya que los filósofos deben tener un carácter particular, deben ser personas que no busquen el poder o la riqueza, sino la verdad y el bienestar común. La educación debe, por tanto, cultivar la virtud y el amor por el conocimiento, sin permitir que la ambición o el deseo personal se interpongan en su capacidad para gobernar con sabiduría. Los filósofos deben ser personas desinteresadas, que busquen el bien de la ciudad por encima de sus propios intereses. Un aspecto importante de la educación, según Platón, es que debe ser accesible a todos los ciudadanos, sin importar su origen. En la ciudad ideal, la educación no debe estar limitada a las clases altas, sino que debe estar disponible para todos aquellos que tengan el potencial para aprender y desempeñar un papel en la sociedad. Esto asegura que la ciudad esté gobernada por los más capacitados, sin que las barreras sociales o de clase sean un obstáculo para la justicia. Al mismo tiempo, Platón reconoce que no todos los individuos estarán destinados a ser guardianes o filósofos. Algunos tendrán roles diferentes en la ciudad, como productores o comerciantes, y su educación debe ser orientada hacia el desarrollo de sus habilidades y el cumplimiento de sus tareas dentro de la sociedad. Sin embargo, incluso los productores deben ser educados en la virtud y el sentido del bien común, para que no persigan el beneficio personal a expensas de la justicia. En resumen, Platón concibe la educación como un proceso largo y riguroso, que debe estar orientado hacia la formación de individuos sabios y virtuosos, capaces de cumplir con su papel en la ciudad de manera justa y armoniosa. La educación no solo debe enseñar habilidades prácticas, sino también cultivar el amor por el conocimiento y la verdad, preparando a los individuos para alcanzar la justicia tanto en el nivel personal como en el colectivo. En este capítulo, Platón presenta su visión de la educación como el medio esencial para formar a los futuros gobernantes y guardianes de la ciudad ideal. La educación no solo se enfoca en el conocimiento práctico, sino también en la formación del carácter y la sabiduría filosófica, clave para alcanzar la verdadera justicia en la sociedad. La idea de una educación basada en la virtud y el conocimiento profundo resalta la importancia del papel de los filósofos en la gobernanza de la ciudad y su relación con la justicia. Capítulo 6. La teoría del alma y su relación con la justicia. En este capítulo, Platón explora la relación entre la justicia en la ciudad y la justicia en el alma humana. Después de haber detallado la estructura de la ciudad ideal y las diversas clases sociales que deben existir para que se logre la justicia, Sócrates se adentra en la naturaleza del alma humana. Según Platón, para entender la justicia en la ciudad, es necesario comprender primero cómo se manifiesta la justicia dentro de cada individuo. Platón sostiene que el alma humana está dividida en tres partes: la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. La parte racional es la que se encarga de la razón y el pensamiento lógico, y su función principal es buscar la verdad y el conocimiento. La parte irascible, por su parte, es la que se relaciona con las emociones y el coraje,
siendo responsable de la voluntad de actuar para defender lo que es correcto. Finalmente, la parte concupiscible se ocupa de los deseos y placeres, impulsando a las personas a buscar satisfacción en el ámbito material. La justicia en el alma, según Platón, consiste en el orden adecuado y la armonía entre estas tres partes. La parte racional debe gobernar sobre las otras dos, guiando las acciones y deseos del individuo con sabiduría. La parte irascible, que se refiere al espíritu y las emociones, debe ser leal a la razón y apoyar su dirección. La parte concupiscible, que busca el placer y la satisfacción de las necesidades materiales, debe ser moderada y dirigida por la razón para que no se convierta en una fuerza destructiva. Platón compara esta estructura del alma humana con la organización de la ciudad. En la ciudad ideal, hay tres clases sociales: los gobernantes o filósofos reyes, los guardianes o soldados, y los productores o trabajadores. Cada una de estas clases desempeña un papel específico para asegurar que la ciudad sea justa. De manera similar, dentro del alma, la parte racional desempeña el papel de gobernante, la parte irascible corresponde a los guardianes, y la parte concupiscible corresponde a los productores. La justicia, entonces, se logra cuando cada una de estas partes cumple con su función de manera adecuada, sin que ninguna de ellas interfiera o domine a las demás. El alma humana, según Platón, es justa cuando cada parte está en su lugar y actúa de acuerdo con su naturaleza. Cuando la razón domina y guía los deseos y las emociones, el individuo vive una vida justa y virtuosa. Esta visión de la justicia interior es esencial, ya que Platón sostiene que la justicia en la ciudad solo puede existir si los individuos, en su interior, son justos. La justicia en la ciudad es, por lo tanto, una extensión de la justicia en el alma. En este sentido, Platón introduce la idea de que la justicia no es solo una cuestión externa, relacionada con la estructura de la sociedad y las instituciones políticas, sino también una cuestión interna, relacionada con el carácter y la moralidad del individuo. La justicia en el alma no depende de factores externos, sino de la armonía interna que se logra cuando cada parte del alma cumple su función de manera apropiada. Sócrates, en este capítulo, también profundiza en la idea de que la justicia se manifiesta no solo en las acciones, sino también en los pensamientos y deseos internos del individuo. La persona justa no solo actúa de manera justa, sino que también siente y piensa de manera justa. La justicia en el alma es, por lo tanto, una cualidad interna que se refleja en todas las esferas de la vida, desde los pensamientos más íntimos hasta las acciones externas. Platón también establece una distinción clara entre la justicia y la injusticia. La injusticia, según él, ocurre cuando alguna de las partes del alma asume un papel que no le corresponde. Si la parte concupiscible domina y busca satisfacer sus deseos sin control, o si la parte irascible se rebela contra la razón, entonces el alma está desequilibrada y, por lo tanto, injusta. La injusticia interna tiene como consecuencia un alma dividida y en conflicto, lo que se refleja en la vida del individuo como una constante lucha interna y, a menudo, como una vida de desorden y frustración. En su análisis, Platón no solo se refiere a la justicia como algo que se puede observar en los actos externos, sino como algo que tiene una dimensión más profunda y espiritual. La justicia en el alma, como en la ciudad, se logra cuando se mantiene el orden y la armonía. La persona justa, por lo tanto, es aquella que ha alcanzado un estado de equilibrio interno, en el que la razón gobierna sobre los deseos y las pasiones, y cada parte del alma se comporta de acuerdo con su naturaleza. Platón también resalta la importancia de la educación en la formación de un alma justa. La educación tiene el poder de influir en el desarrollo del alma y de enseñar a los individuos a cultivar las virtudes necesarias para lograr la justicia interior. Es a través de la educación que las personas pueden aprender a controlar sus deseos, a razonar de manera adecuada y a vivir de acuerdo con los principios de la justicia. En cuanto a la relación entre la justicia en el alma y la felicidad, Platón sostiene que solo aquellos que logran la justicia interior pueden alcanzar la verdadera felicidad. La persona injusta, por el contrario, vive en un estado de desarmonía y sufrimiento, ya que sus deseos y emociones están fuera de control y su alma está fragmentada. La felicidad, según Platón, es el resultado de vivir una vida justa, en la que el alma está en equilibrio y las pasiones son gobernadas por la razón. En este capítulo, Platón, a través de la figura de Sócrates, nos invita a reflexionar sobre la justicia como un principio que no solo debe guiar las estructuras externas de la sociedad, sino también la vida interna de cada individuo. La justicia en el alma no es un estado pasivo, sino un proceso activo de autodominio y autocomprensión,
que requiere disciplina, sabiduría y una constante atención a la armonía interna. En resumen, Platón presenta una visión de la justicia como algo integral y profundo, que no se limita a las acciones externas, sino que es un reflejo del orden interno del alma. La justicia en el alma, cuando se alcanza, lleva a una vida plena y feliz, mientras que la injusticia produce desarmonía y sufrimiento. Esta conexión entre la justicia personal y la justicia social es fundamental en la filosofía platónica, y nos invita a considerar cómo nuestras propias vidas pueden reflejar los principios de justicia que buscamos en la ciudad ideal. Capítulo 7. El filósofo y la educación en la ciudad ideal. En este capítulo, Platón aborda el tema crucial de la educación en la ciudad ideal. Para él, la educación es fundamental para el desarrollo tanto del individuo como de la sociedad. La manera en que los ciudadanos son educados, desde su niñez hasta su madurez, determinará la calidad de la ciudad y si realmente es posible alcanzar la justicia en ella. Platón destaca que la educación es el medio por el cual las personas pueden alcanzar su potencial más alto, tanto en términos de conocimiento como de virtud. El concepto de educación en la ciudad ideal de Platón no se limita al simple aprendizaje de habilidades prácticas o conocimientos superficiales, sino que es una educación integral que busca formar individuos completos, capaces de alcanzar el conocimiento más profundo y de actuar con justicia. En esta ciudad ideal, la educación está destinada a ser dirigida por los gobernantes, quienes, como filósofos reyes, tienen el conocimiento y la sabiduría para saber qué tipo de educación es necesaria para cada clase social. Platón introduce el concepto de un sistema educativo que se adapta a las diferentes capacidades de los individuos, dividiendo la educación en varias etapas. La primera fase, dirigida a los niños, tiene como objetivo la formación de las bases del carácter, cultivando virtudes como la valentía, la disciplina, el respeto por las autoridades y la disposición a aprender. En esta etapa, el énfasis no está en el conocimiento abstracto, sino en la creación de una mentalidad ordenada y fuerte. En una segunda fase, los niños que muestran un talento particular para las artes y las ciencias son elegidos para continuar su formación en una dirección más especializada. Platón enfatiza la importancia de la gimnasia y la música en esta etapa, ya que la música moldea el alma y la gimnasia fortalece el cuerpo. Para Platón, la armonía entre el cuerpo y el alma es esencial para alcanzar una vida plena y justa. Los jóvenes educados en esta etapa también recibirán lecciones de matemáticas, geometría y astronomía, disciplinas que Platón considera esenciales para desarrollar la mente y entrenar al intelecto en el uso de la razón. En una tercera fase, aquellos individuos que han demostrado un profundo amor por el conocimiento y una aptitud excepcional para la filosofía serán seleccionados para recibir una educación aún más profunda. Platón introduce el concepto de la dialéctica, que es la ciencia del razonamiento y la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión. Esta etapa se enfoca en la educación filosófica pura, donde los jóvenes aprenden a cuestionar, analizar y descubrir las ideas fundamentales sobre el mundo, la justicia y la naturaleza del ser. Es importante destacar que Platón considera que solo aquellos que han alcanzado un alto nivel de conocimiento a través de la dialéctica están capacitados para gobernar. Los filósofos, debido a su capacidad para comprender la verdad y su desinterés por el poder material, son los más aptos para dirigir la ciudad. Según Platón, los filósofos reyes son los que han trascendido las preocupaciones materiales y las pasiones humanas, buscando solo el bien común y la verdad. La educación no solo se centra en el conocimiento intelectual, sino también en la formación moral y ética. En este sentido, Platón sostiene que la educación debe ser concebida como un proceso de purificación del alma. La filosofía, en particular, tiene la capacidad de liberar al individuo de las ilusiones y las opiniones falsas, permitiéndole alcanzar la verdad y la sabiduría. Solo aquellos que han purificado su alma a través del conocimiento pueden aspirar a ser gobernantes, pues han aprendido a distinguir lo que es verdaderamente bueno y justo, sin caer en las trampas de la corrupción y el egoísmo. Platón también aborda el tema de la música y el papel que desempeña en la educación. En su visión, la música tiene un poder transformador sobre el alma humana, capaz de moldear el carácter de una persona. La música debe ser utilizada para fomentar la armonía interna, y Platón subraya que solo la música que transmite belleza y orden debe ser permitida en la ciudad. Cualquier forma de música que incite desorden o confusión debe ser rechazada, ya que puede corromper el alma y desviar a los ciudadanos de su camino hacia la virtud y la justicia. Otro aspecto importante que Platón trata en este capítulo es la educación de las mujeres. A diferencia de muchas de las concepciones de la época,
Platón defiende la igualdad en términos de educación y oportunidades para las mujeres dentro de la ciudad ideal. Las mujeres deben recibir la misma educación que los hombres, y tienen el mismo potencial para ser guardianes o filósofos reinas, si muestran las mismas aptitudes y virtudes. Platón, en este sentido, es revolucionario al afirmar que no debe haber distinciones basadas en el sexo para determinar el lugar y el papel de cada persona en la sociedad. La educación también está diseñada para servir a la ciudad y garantizar que los individuos cumplan con sus roles dentro de la sociedad de manera justa. Según Platón, la justicia en la ciudad depende de que cada clase cumpla su función de acuerdo con sus habilidades y talentos. Así, los guardianes y los filósofos reyes deben recibir una educación adecuada para sus roles, mientras que los productores y trabajadores también deben ser educados en función de las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. La educación platónica no es simplemente un proceso de formación intelectual, sino una forma de vivir una vida virtuosa. La finalidad última de la educación es la mejora del alma humana, permitiendo que el individuo alcance la sabiduría, la justicia y la armonía. La verdadera educación, según Platón, es aquella que no solo transmite conocimientos, sino que también cultiva el carácter y la virtud, guiando al individuo hacia su mejor versión. En resumen, Platón en este capítulo nos ofrece una visión de la educación como una herramienta para la formación de un individuo íntegro y una sociedad justa. La educación es clave para la justicia tanto en la ciudad como en el alma humana. Los filósofos reyes, aquellos que han alcanzado el más alto grado de sabiduría y virtud, son los que deben gobernar, y solo a través de una educación adecuada se puede llegar a este nivel de excelencia. La educación no es solo un medio para adquirir conocimiento, sino un proceso que transforma al individuo, desarrollando no solo su intelecto, sino también su carácter moral y ético. Capítulo 8. La crítica a la democracia y la política de las masas. En este capítulo, Platón introduce su crítica a la democracia y su visión sobre cómo los sistemas políticos pueden desviarse de la justicia y el orden. A través de la figura de Sócrates, Platón expone una de las más conocidas e incisivas críticas a la democracia en la historia del pensamiento político. Platón comienza analizando cómo la democracia, que en teoría parece ser el gobierno del pueblo, puede llevar a la corrupción y la decadencia de la sociedad. Para él, la democracia se basa en la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, esta concepción de igualdad política resulta, según Platón, ser peligrosa. La libertad excesiva, sin la guía de la razón y la virtud, puede convertirse en un caos, donde las personas actúan en función de sus deseos personales y egoístas, sin preocuparse por el bienestar común. La principal crítica de Platón a la democracia radica en que, en un sistema democrático, el poder no está en manos de los más sabios o virtuosos, sino que está en manos de las masas. Las personas que votan en una democracia no siempre tienen el conocimiento o la comprensión necesarios para tomar decisiones que beneficien a toda la ciudad. Platón compara esta situación con la de un barco cuyo timón es entregado a los marineros, aunque ninguno de ellos sepa navegar. Si el capitán del barco no es el más capacitado, el barco no podrá alcanzar su destino de forma segura, sino que se perderá en medio del mar. Para Platón, la democracia es el resultado de una decadencia en el gobierno. En el principio, la ciudad es gobernada por los más sabios y justos, pero con el tiempo, a medida que crecen la ambición y la corrupción, las personas dejan de valorar la sabiduría y comienzan a dar más importancia a las promesas de felicidad inmediata y al disfrute personal. Esto lleva a la elección de gobernantes que no están interesados en el bienestar común, sino en satisfacer sus propios deseos y egos. Un punto clave de la crítica platónica a la democracia es la forma en que los gobernantes populares se aprovechan de las pasiones y deseos de las masas. Platón observa que los políticos democráticos tienden a apelar a las emociones del pueblo en lugar de a la razón. Prometen soluciones rápidas y fáciles a los problemas de la ciudad, aunque estas soluciones a menudo son superficiales o incluso dañinas. Al hacer esto, los políticos democráticos manipulan a las personas, que no siempre tienen la capacidad de discernir lo que es realmente bueno para la ciudad. Platón también menciona que la democracia es vulnerable a los tiranos. En un sistema democrático, la masa de ciudadanos, guiada por sus deseos y emociones, puede ser fácilmente persuadida por un líder carismático que prometa soluciones rápidas. Este líder, que inicialmente se presenta como un defensor de la libertad y la igualdad, puede terminar ejerciendo un poder autoritario, con la complicidad del pueblo que lo apoya. Platón señala que esta transición de la democracia a la tiranía es una de las corrupciones más comunes en los sistemas políticos.
Además de su crítica a la democracia, Platón también ofrece una visión alternativa de cómo debe ser el gobierno ideal. Según él, la ciudad debe ser gobernada por los filósofos reyes, aquellos que han alcanzado el conocimiento más profundo y que están capacitados para tomar decisiones justas y racionales en beneficio de toda la ciudad. Los filósofos reyes, a diferencia de los demagogos, no buscan el poder por el poder mismo, sino que gobiernan en virtud de su sabiduría y amor por el bien común. Platón también introduce la idea de que, en una ciudad ideal, las personas deben cumplir con sus roles de acuerdo con sus habilidades y virtudes. En lugar de un sistema donde todos tienen igual poder, Platón aboga por una estructura jerárquica donde cada persona ocupa el lugar que le corresponde según su naturaleza y aptitudes. Los filósofos reyes son los que deben guiar la ciudad, los guardianes deben protegerla, y los productores deben ocuparse de la producción material. De esta manera, la justicia se logra cuando cada uno cumple con su función de acuerdo a sus capacidades. Aunque Platón es crítico con la democracia, no es un defensor ciego de la monarquía o de un sistema de gobierno autoritario. La clave de la crítica platónica a la democracia radica en la falta de sabiduría y virtud de los gobernantes y en la manipulación de las masas. Para Platón, un sistema político ideal solo puede surgir cuando los gobernantes son verdaderos filósofos que comprenden lo que es verdaderamente justo y bueno para la ciudad. Solo entonces se evitaría la decadencia y la corrupción de los sistemas democráticos. Este capítulo muestra una visión pesimista de Platón sobre la capacidad de las masas para gobernarse a sí mismas, al menos sin la guía de los más sabios. La democracia, tal como Platón la veía, es una forma de gobierno que favorece la libertad sin restricción, pero también abre la puerta al caos y la desestabilización. Al final, Platón advierte sobre los peligros de la democracia y ofrece una visión de una sociedad gobernada por la sabiduría y la razón, donde cada persona cumple con su rol natural y la justicia prevalece. El capítulo 8, en definitiva, es una crítica profunda y reflexiva a las dinámicas de poder en las democracias, resaltando los peligros de la igualdad mal entendida y la importancia de la educación y la sabiduría para la creación de una ciudad verdaderamente justa. Platón nos invita a pensar en las implicaciones de un sistema político que descansa en las emociones y pasiones de las masas, y propone que el liderazgo debe ser dirigido por aquellos que realmente entienden lo que es el bien común y la justicia. Este capítulo deja claro que la crítica de Platón a la democracia no es simplemente un ataque a la idea de participación política, sino una advertencia sobre las consecuencias de una política de las masas sin la guía de la sabiduría. Capítulo 9. La relación entre la justicia individual y la justicia social. En este capítulo, Platón profundiza en la relación entre la justicia a nivel individual y la justicia a nivel colectivo, desarrollando aún más su visión filosófica sobre el orden y la estructura de la ciudad ideal. A través de un diálogo entre Sócrates y sus interlocutores, Platón revela cómo la justicia de una persona está conectada con la justicia de la sociedad, y cómo el orden social debe reflejar el equilibrio interno de los individuos. Para Platón, la justicia no es solo un concepto abstracto o un conjunto de leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos. La verdadera justicia, tanto en el individuo como en la ciudad, tiene que ver con el equilibrio y la armonía. Este principio de equilibrio es fundamental para comprender su filosofía política y ética. Platón propone que, de manera similar a cómo el cuerpo humano debe funcionar en armonía para estar saludable, la ciudad debe ser organizada de tal manera que todos sus componentes trabajen en conjunto para lograr un bienestar común. Platón establece que la justicia individual está profundamente conectada con las tres partes del alma humana: la razón, la voluntad y los deseos. Según él, el alma humana está dividida en tres partes: la parte racional, que busca la verdad y la sabiduría; la parte irascible o volitiva, que está asociada con la voluntad, el coraje y la valentía; y la parte concupiscible, que está relacionada con los deseos y placeres. La justicia en el individuo ocurre cuando estas tres partes se encuentran en equilibrio. La razón debe gobernar sobre la voluntad y los deseos, de tal manera que cada parte del alma cumpla su función sin usurpar la autoridad de las otras. En paralelo, Platón describe cómo esta división del alma humana se refleja en la ciudad. Según su teoría, la ciudad ideal debe estar dividida en tres clases sociales, cada una de las cuales corresponde a una de las partes del alma humana. La clase de los gobernantes, compuesta por los filósofos reyes, corresponde a la parte racional del alma, pues son los encargados de tomar decisiones sabias y justas para el bienestar de todos. La clase de los guardianes, o soldados, corresponde a la parte irascible, ya que su función es proteger la ciudad y mantener el orden con valentía. Finalmente, la clase de los productores,
que incluye a agricultores, artesanos y comerciantes, corresponde a la parte concupiscible del alma, pues son responsables de satisfacer las necesidades materiales de la ciudad. Platón argumenta que sólo cuando cada parte de la ciudad desempeña su función de acuerdo a su naturaleza, la justicia puede prevalecer. En este sentido, la justicia no es sólo un acuerdo social o un código de leyes, sino una armonía fundamental que surge cuando las personas se comportan según su naturaleza y desempeñan los roles para los que están mejor capacitadas. El filósofo, al igual que el gobernante, debe ser alguien que ha cultivado su razón y que puede discernir lo que es mejor para la ciudad. Los guardianes, al igual que los guerreros, deben ser personas de carácter fuerte, pero también deben estar guiados por la razón. Y los productores deben enfocarse en sus habilidades y capacidades productivas, sin pretender desempeñar roles que no les corresponden. La justicia en la ciudad es, por lo tanto, la consecuencia de una estructura social que refleja la armonía y el equilibrio que Platón considera necesarios para una vida justa. Platón extiende este concepto de justicia a la educación. Para él, la educación es el medio mediante el cual los individuos pueden desarrollar su naturaleza y cumplir con su función dentro de la sociedad. La educación debe ser rigurosa y estar orientada a cultivar las virtudes necesarias para cada clase social. La educación de los gobernantes debe enfocarse en el estudio de la filosofía, la matemática y otras disciplinas que desarrollen la razón y el juicio. Los guardianes, por su parte, deben ser entrenados en la disciplina y la valentía, mientras que los productores deben recibir una educación práctica orientada a sus habilidades productivas. En este capítulo, Platón también discute la relación entre la justicia y la felicidad. Según su visión, la justicia es el camino hacia una vida plena y feliz. La justicia no es solo una virtud moral, sino también un estado que conduce al bienestar y a la armonía interior. Al igual que una ciudad justa es una ciudad próspera, un individuo justo es una persona que vive en equilibrio y armonía consigo misma. La justicia, entonces, no es solo una cuestión ética, sino también una cuestión de salud y bienestar tanto a nivel individual como colectivo. Platón también subraya que la justicia no es un concepto relativo o subjetivo, sino que tiene una base objetiva en la naturaleza misma del ser humano y de la ciudad. La justicia se refiere a la correcta distribución de las funciones dentro de la ciudad, y a la correcta relación entre las diferentes partes del alma humana. Por lo tanto, la justicia no depende de las circunstancias o de las opiniones cambiantes de las personas, sino de la armonía y el orden natural que deben regir tanto la vida personal como la vida social. Finalmente, Platón concluye este capítulo afirmando que la justicia en la ciudad es el resultado de la correcta educación y la organización adecuada de la sociedad. Solo cuando cada clase social cumple con su función, y cada individuo se dedica a lo que mejor sabe hacer, se puede alcanzar la justicia. En este sentido, la justicia no es solo un ideal moral abstracto, sino una realidad concreta que puede ser alcanzada a través de la educación y la organización adecuada de la vida social. Este capítulo refuerza la idea central de Platón de que la justicia es la armonía y el equilibrio tanto en el individuo como en la ciudad. La justicia no es un acto aislado, sino un estado que refleja el orden y el equilibrio necesarios para una vida buena y virtuosa. Este capítulo continúa desarrollando la conexión fundamental entre el orden social y el orden individual en la filosofía de Platón. La justicia se presenta como una fuerza armonizadora que debe regir tanto la vida interna del individuo como la estructura externa de la ciudad. Capítulo 10. El papel de la filosofía en la ciudad ideal. En este capítulo, Platón examina el papel esencial que juega la filosofía en la ciudad ideal, y cómo los filósofos deben ocupar el puesto de liderazgo debido a su sabiduría y capacidad para discernir la verdad. A lo largo del diálogo, Platón aborda el tema de la educación filosófica y cómo ésta forma a aquellos que, por su conocimiento profundo y capacidad intelectual, son los más aptos para gobernar y tomar decisiones para el bienestar de la sociedad. Platón comienza resaltando una de sus ideas fundamentales. El filósofo es aquel que busca el conocimiento verdadero, que se dedica a la búsqueda de las ideas puras, lejos de las distracciones y opiniones populares. Para Platón, los filósofos no se dejan guiar por las apariencias o las opiniones cambian, sino que buscan las realidades eternas e inmutables, las ideas o formas, que son la esencia de todas las cosas. El filósofo, entonces, es el que tiene una comprensión profunda de la naturaleza de la justicia, la belleza, la verdad y el bien, lo que lo convierte en el más capacitado para tomar decisiones en beneficio de la ciudad. A través de Sócrates, Platón explica que el filósofo no es alguien que esté simplemente interesado en obtener poder o riqueza,
sino que se dedica al conocimiento por el simple deseo de alcanzar la verdad. Los filósofos no deben ser atraídos por las riquezas o los placeres materiales, ya que su vocación es trascender las preocupaciones mundanas y centrarse en la contemplación y el conocimiento. De este modo, Platón introduce la noción de que los gobernantes ideales no deben ser personas egoístas o codiciosas, sino aquellos que están libres de estos deseos y que buscan el bien de todos. Es importante subrayar que, para Platón, la filosofía no es una disciplina que se pueda aprender superficialmente o en un corto periodo de tiempo. La educación filosófica debe ser profunda y rigurosa, y debe comenzar en una edad temprana. Platón propone un extenso y sistemático proceso educativo para formar a los filósofos reyes, que son aquellos destinados a gobernar la ciudad ideal. La educación comienza con las artes y la gimnasia, buscando un equilibrio entre el cuerpo y la mente, y gradualmente se dirige hacia los estudios filosóficos más complejos, como la matemática, la geometría y la dialéctica, disciplinas que ayudan a entrenar la mente para comprender las ideas abstractas y las verdades universales. Platón presenta la educación filosófica como el medio a través del cual los individuos adquieren la capacidad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, entre lo bueno y lo malo, y entre lo justo y lo injusto. La educación debe preparar a los futuros gobernantes para que puedan dirigir la ciudad de acuerdo con principios sólidos, en lugar de ceder a las presiones externas o actuar por intereses egoístas. La idea central es que los filósofos, al haber llegado a un conocimiento profundo de la verdad, son los más capacitados para liderar la ciudad con justicia y sabiduría. Platón también introduce la noción de que la filosofía es el camino hacia la salvación del alma. Según su visión, la verdadera vida humana es aquella dedicada al conocimiento y la contemplación de las ideas, que son eternas e inmutables. La vida enfocada en los placeres materiales y en las emociones pasajeras está condenada a la ignorancia y al sufrimiento. Es sólo a través de la filosofía que el alma puede liberarse de las ataduras del mundo sensible y acercarse a la verdad suprema. En este contexto, Platón afirma que, en la ciudad ideal, los gobernantes filósofos deben estar encargados de guiar a la sociedad en su conjunto hacia el bien común, mediante decisiones basadas en la razón y la sabiduría. Estos filósofos deben ser responsables de la educación de las nuevas generaciones, enseñando las virtudes de la justicia, la moderación, la valentía y la sabiduría. La educación debe estar dirigida no solo a los futuros gobernantes, sino también a todos los ciudadanos, con el fin de que todos comprendan la importancia de la justicia y el orden social. Platón refuerza la idea de que los filósofos no deben ser simples teóricos, sino que deben ser personas con una formación completa que abarque tanto la teoría como la práctica. Los filósofos deben ser prácticos en sus decisiones y capaces de actuar con justicia en todas las circunstancias. La filosofía no debe ser vista como algo aislado o meramente especulativo, sino como una herramienta poderosa para mejorar la vida de la ciudad y de los individuos. En este capítulo, Platón también señala la importancia de la ética en la formación de los filósofos. Los gobernantes deben ser personas moralmente ejemplares, que comprendan la importancia de la virtud y que actúen siempre con el bienestar de la comunidad en mente. La educación ética, junto con la educación intelectual, es fundamental para que los futuros gobernantes puedan gobernar con sabiduría y justicia. Los filósofos reyes deben estar alejados de cualquier tipo de corrupción, de cualquier deseo de poder personal o de ambición egoísta. Al mismo tiempo, Platón hace una crítica a los gobernantes de su tiempo, que no son verdaderos filósofos y que, en lugar de buscar el bien común, persiguen sus propios intereses o se guían por la retórica y las apariencias. Para Platón, una sociedad gobernada por tales personas está condenada a la injusticia, ya que las decisiones no se toman con base en el conocimiento y la sabiduría, sino en intereses personales y en la manipulación de las masas. En conclusión, Platón considera que la filosofía debe estar en el corazón de la vida política y social. Los filósofos, con su amor por la verdad y su dedicación al conocimiento, son los más capacitados para guiar a la ciudad hacia la justicia y el bienestar. La ciudad ideal es aquella gobernada por filósofos, pues solo ellos son capaces de ver más allá de las sombras de la apariencia y dirigir a la comunidad de acuerdo con los principios eternos de la justicia y la verdad. Este capítulo subraya, entonces, el profundo vínculo entre la filosofía y la política, y cómo la educación filosófica es la clave para formar los líderes más sabios y justos. La filosofía no es solo una disciplina intelectual, sino una herramienta práctica para transformar la sociedad y asegurar una vida justa y armoniosa para todos sus miembros. En este capítulo, Platón reafirma la importancia de la filosofía para alcanzar la justicia en la ciudad ideal.
La conexión entre el conocimiento y el liderazgo es clara. Solo los filósofos, por su amor a la sabiduría, pueden gobernar con justicia y garantizar el bien común. La educación filosófica es presentada como el medio a través del cual se forma a los futuros gobernantes, preparándolos para tomar decisiones sabias y justas en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos. Capítulo 11. La justicia y la virtud en la ciudad ideal. En este capítulo, Platón profundiza en los conceptos clave de la justicia y la virtud, elementos esenciales en su concepción de la ciudad ideal. A través de un diálogo profundo, Platón explora cómo estos principios deben ser vividos por todos los miembros de la sociedad para lograr la armonía y el bienestar común. La justicia, según Platón, no es simplemente una cuestión de cumplir con las leyes, sino un principio que debe permeabilizar cada aspecto de la vida social y política. Platón, a través de la voz de Sócrates, destaca que la justicia se puede entender como un principio fundamental que da orden y estructura a la ciudad. Para que una ciudad prospere, sus ciudadanos deben actuar de acuerdo con sus roles naturales y contribuir al bienestar común. Este enfoque de la justicia no se basa en una idea abstracta de igualdad, sino en el entendimiento de que cada persona tiene una función específica y debe cumplir con ella para mantener el equilibrio social. En la ciudad ideal de Platón, la justicia se manifiesta en la organización de tres clases sociales: los gobernantes, los filósofos reyes, los guardianes, los soldados y defensores de la ciudad, y los productores, artesanos, agricultores, comerciantes. Cada una de estas clases tiene una función específica y un rol que cumplir dentro del sistema social. La justicia, entonces, no se trata de dar a cada uno lo mismo, sino de dar a cada uno lo que le corresponde según su capacidad y habilidad. Platón sostiene que cada clase debe desempeñar su función para que la ciudad esté en armonía. Los gobernantes, los filósofos reyes, son los encargados de tomar las decisiones y guiar a la ciudad, utilizando su sabiduría y conocimiento profundo. Los guardianes, por su parte, deben proteger la ciudad y mantener el orden, mientras que los productores se encargan de asegurar que las necesidades materiales de la comunidad sean satisfechas. A través de esta división del trabajo, Platón establece que la justicia en la ciudad ideal implica una especialización de roles, lo que lleva a un orden perfecto donde cada clase está dedicada a su función sin interferir en las de los demás. Este principio de especialización, según Platón, es esencial para la estabilidad y el bienestar de la comunidad. Si los ciudadanos desempeñan el papel para el cual están mejor capacitados, no solo se maximiza el bienestar de la ciudad, sino que también se fomenta la armonía social. Además de la justicia, Platón también aborda el concepto de virtud. La virtud, en su sentido más profundo, es la cualidad que permite a los individuos y a la comunidad vivir de acuerdo con la razón y la moral. Platón subraya que, para vivir una vida virtuosa, es necesario cultivar las virtudes cardinales: la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia. Estas virtudes deben ser desarrolladas no solo en los gobernantes, sino en todos los ciudadanos, ya que son fundamentales para la estabilidad de la ciudad. La sabiduría es, según Platón, la virtud que corresponde a los gobernantes, quienes deben tener un conocimiento profundo de la justicia y la verdad. La templanza es la virtud que caracteriza a los guardianes, quienes deben ser capaces de controlar sus deseos y pasiones para cumplir con su tarea de proteger a la ciudad. Finalmente, la justicia es la virtud que debe estar presente en todos los miembros de la sociedad, ya que es el principio que permite a cada persona cumplir su rol de manera efectiva y armoniosa. Platón también subraya la importancia de la educación en el desarrollo de la virtud. En la ciudad ideal, los niños deben ser educados desde una edad temprana en la virtud y el conocimiento. La educación no solo debe abarcar las disciplinas intelectuales, sino también la formación moral y ética. Los ciudadanos deben ser enseñados a comprender la importancia de la justicia y la virtud en sus vidas, y deben aprender a vivir de acuerdo con estos principios en su vida cotidiana. En este contexto, Platón aborda el concepto de la justicia no solo desde una perspectiva política y social, sino también desde una perspectiva individual. Para él, la justicia es un principio que debe ser vivido tanto por el individuo como por la sociedad. La justicia no es solo un sistema de leyes externas, sino un orden interno que debe regir la vida de cada persona. El alma humana, al igual que la ciudad, debe estar en armonía, con cada parte de ella cumpliendo su función de manera adecuada. Solo cuando el alma está ordenada y justa puede una persona alcanzar la verdadera felicidad. Platón también señala que la injusticia, en cualquier forma, conduce a la desarmonía, tanto en la ciudad como en el individuo. En la ciudad,
La injusticia surge cuando los miembros de la sociedad se desvían de su rol natural o intentan imponer sus intereses personales sobre los intereses comunes. En el individuo, la injusticia se produce cuando las partes del alma, razón, espíritu y apetito, no están en equilibrio, lo que lleva a la discordia interna y, eventualmente, a la infelicidad. A lo largo del capítulo, Platón hace una reflexión sobre cómo la justicia es esencial para la paz y la prosperidad de la ciudad. La verdadera justicia no es simplemente la obediencia a las leyes, sino un principio que ordena y organiza la vida de los ciudadanos. Es un principio que permite a cada persona vivir de acuerdo con su naturaleza y cumplir con su rol dentro de la comunidad. Solo cuando la justicia prevalece, la ciudad y sus habitantes pueden vivir en armonía. Finalmente, Platón presenta la justicia como la base de la virtud y el bienestar, tanto a nivel social como individual. La ciudad ideal solo puede existir cuando sus ciudadanos viven en justicia, cuando cada uno cumple con su función de acuerdo con sus capacidades y virtudes. La justicia, entendida como el orden y la armonía en la vida social e individual, es, para Platón, el principio fundamental que asegura una vida feliz y una comunidad próspera. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la justicia y la virtud son esenciales no solo para la estructura de la ciudad, sino también para el desarrollo y la paz interna del individuo. La armonía entre los distintos roles y las virtudes que los ciudadanos deben cultivar es lo que constituye la base sólida sobre la que se edifica la ciudad ideal de Platón. Capítulo 12. La educación y la formación de los guardianes. En este capítulo, Platón dedica su atención a la educación de los futuros guardianes, aquellos encargados de proteger la ciudad ideal. A lo largo del diálogo, se destaca la importancia de una educación integral y rigurosa, que no solo prepara a los guardianes en términos físicos, sino también en el desarrollo moral, intelectual y espiritual. Platón establece que la educación es el pilar fundamental para la creación de una sociedad justa, ya que los guardianes, como defensores del orden y la justicia, deben ser personas excepcionales en todos los aspectos. La educación de los guardianes se presenta como un proceso a largo plazo, que comienza en la infancia y continúa a lo largo de su vida. Platón insiste en que la formación de los guardianes debe estar separada de la educación de otras clases de la sociedad, ya que sus responsabilidades y su papel dentro de la ciudad son mucho más complejos y exigentes. Desde muy temprana edad, los futuros guardianes deben ser formados en virtud, sabiduría y disciplina, para que puedan cumplir con su función de proteger la ciudad y mantener el orden. Uno de los aspectos más destacados de la educación de los guardianes es la integración de la gimnasia y la música. Platón considera que tanto el cuerpo como la mente deben ser entrenados para alcanzar la perfección. La gimnasia, en su visión, es necesaria para desarrollar la fuerza, la resistencia y la agilidad física de los guardianes, mientras que la música juega un papel crucial en el desarrollo de su alma. La música, entendida en un sentido amplio que incluye la poesía y las artes, debe ser utilizada para cultivar el sentido de lo bello, lo bueno y lo justo. Platón cree que la armonía entre el cuerpo y el alma es esencial para que los guardianes puedan cumplir con su papel de protectores sabios y justos. En cuanto a la educación intelectual, Platón sostiene que los guardianes deben ser instruidos en una serie de disciplinas que les permitan alcanzar la sabiduría. La formación en filosofía y en ciencias naturales es de vital importancia, ya que, según Platón, solo aquellos que han alcanzado un alto nivel de conocimiento serán capaces de gobernar con justicia y tomar decisiones sabias para el bienestar de la ciudad. Los guardianes deben aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y deben estar en condiciones de aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana y en sus tareas de protección. Platón también subraya la importancia de enseñar a los guardianes a controlar sus pasiones y deseos. Uno de los mayores desafíos de un guardián es mantenerse libre de la corrupción del poder y de los intereses personales. Por ello, la educación de los guardianes debe incluir una formación moral rigurosa, que les permita resistir las tentaciones y actuar siempre en el interés de la ciudad, y no en el de su propio beneficio. La virtud y la autocontención son, según Platón, esenciales para la estabilidad y la justicia de la ciudad. Además, Platón propone un sistema educativo que se caracteriza por su selectividad y rigurosidad. No todos los ciudadanos están destinados a ser guardianes, y solo aquellos que muestren las cualidades adecuadas serán seleccionados para recibir esta formación especial. La selección de los guardianes se realiza a través de un sistema de pruebas y evaluaciones, que permite identificar a aquellos que poseen las virtudes necesarias, como el coraje, la sabiduría y la templanza, para asumir tan importante responsabilidad.
Este enfoque asegura que solo los más capacitados sean los encargados de proteger la ciudad. La educación de los guardianes también debe ser protegida de influencias externas que puedan corromper su carácter o desviarlos de sus objetivos. Platón sostiene que el acceso a la educación de los guardianes debe ser cuidadosamente controlado, evitando cualquier tipo de distracción o contaminación moral que pueda socavar su preparación. La educación debe estar en manos de aquellos que comprendan el bien y el mal, y que puedan guiar a los futuros guardianes hacia una vida de rectitud y sabiduría. Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta educativa de Platón es su enfoque en la igualdad de género. En la ciudad ideal, tanto hombres como mujeres pueden ser guardianes, siempre y cuando demuestren las virtudes y habilidades necesarias para desempeñar ese papel. Platón rechaza las ideas tradicionales que limitan el rol de las mujeres, y argumenta que si las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para la guerra, la gobernanza y la defensa de la ciudad, deben ser tratadas de la misma manera. De esta forma, Platón ofrece una visión radicalmente inclusiva para su tiempo, que fomenta la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. La educación de los guardianes no solo se limita al conocimiento práctico y físico, sino que también busca el desarrollo espiritual. Platón considera que la verdadera educación no es solo la transmisión de información, sino el cultivo de un carácter virtuoso y sabio. El propósito de la educación es formar individuos que no solo sean capaces de defender la ciudad, sino también de guiarla con sabiduría, amor por el bien y respeto por la justicia. Los guardianes, en este sentido, no deben ser simplemente soldados, sino filósofos en el sentido más profundo de la palabra, personas cuya vida está dedicada a la búsqueda del conocimiento, la verdad y la justicia. Por último, Platón señala que la educación de los guardianes debe ser continua a lo largo de su vida. No es suficiente con que los guardianes reciban una formación inicial, sino que deben estar sujetos a una constante revaluación y actualización de su educación. La vida del guardián debe estar orientada hacia el perfeccionamiento continuo, y debe estar siempre dispuesta a adaptarse a las nuevas circunstancias de la ciudad. En este capítulo, Platón establece que la educación de los guardianes es fundamental no solo para la estabilidad de la ciudad, sino también para la consecución de la justicia y la armonía social. A través de una educación integral que abarque la gimnasia, la música, la filosofía, la moral y el autocontrol, los guardianes pueden llegar a ser los protectores sabios y justos que la ciudad ideal necesita para prosperar. La educación es la clave para formar a ciudadanos y líderes que actúen en el interés de la comunidad y no en el suyo propio. Para Platón, solo aquellos que han sido educados en virtud, sabiduría y disciplina son capaces de desempeñar el papel de guardianes y asegurar que la justicia y la paz prevalezcan en la ciudad. Capítulo 13. La justicia y el papel de los tres estamentos. En este capítulo, Platón profundiza en uno de los temas más importantes de su obra, la justicia y su relación con los tres estamentos o clases sociales dentro de la ciudad ideal. Según Platón, la justicia no solo se logra cuando cada individuo cumple con su rol específico en la sociedad, sino también cuando existe un equilibrio y armonía entre las diferentes clases, cada una desempeñando la función para la que está destinada. Para Platón, la justicia en la ciudad ideal se refiere a la justa división del trabajo, donde cada persona realiza aquello para lo que es más adecuada según su naturaleza y capacidades. Esto implica que las personas deben desempeñar los roles que mejor se ajusten a su carácter y habilidades, y no buscar posiciones o tareas para las cuales no están preparadas. Platón divide a la ciudad ideal en tres grandes clases: los gobernantes o filósofos reyes, los guardianes o soldados, y los productores o trabajadores. Cada una de estas clases tiene un papel específico en el mantenimiento del orden y la prosperidad de la ciudad. La justicia, según Platón, se logra cuando cada clase cumple con su deber de acuerdo a su naturaleza, sin tratar de interferir en el trabajo de las otras clases. Los gobernantes o filósofos reyes son aquellos que poseen el conocimiento verdadero, el conocimiento del bien, y son capaces de guiar a la ciudad hacia la verdadera justicia. Platón sostiene que solo aquellos que han alcanzado un nivel superior de sabiduría, y que son capaces de ver más allá de las apariencias, son los más capacitados para gobernar. Los filósofos reyes son, por tanto, los más sabios y los más justos, porque su conocimiento les permite tomar decisiones que benefician a toda la ciudad, no solo a sí mismos. Este grupo no debe gobernar por interés personal, sino por un profundo sentido del deber y la justicia. Los guardianes, o soldados, son los encargados de proteger la ciudad y mantener el orden. Este grupo está formado por personas valientes, fuertes y decididas,
que están dispuestas a defender la ciudad en tiempos de guerra y a garantizar que la ley se cumpla en tiempos de paz. Sin embargo, Platón no considera que los guardianes deban tener un deseo de poder o ambición. Su función es la de proteger y asegurar la estabilidad de la ciudad, sin intervenir en las decisiones filosóficas o políticas. Por último, están los productores, que incluyen a los agricultores, artesanos y comerciantes. Estos individuos son los encargados de proveer a la ciudad con lo necesario para su funcionamiento, desde alimentos hasta bienes materiales. Aunque su papel es fundamental, Platón considera que su función está relacionada con el trabajo y la producción, no con el gobierno o la defensa. De acuerdo con Platón, los productores deben centrarse en su trabajo y no preocuparse por cuestiones de poder o de gobernanza. Supervisada para asegurarse de que los guardianes no sean influenciados por ideas corruptas o inmorales. Los poetas que glorifican la guerra, el vicio o la desobediencia no deben tener cabida en la educación de los guardianes, ya que su influencia podría desviar a los guardianes de su deber y hacer que pierdan su sentido de justicia y virtud. Una de las preocupaciones de Platón es la importancia de enseñar a los guardianes a controlar sus deseos y pasiones. Los guardianes, a diferencia de los productores, no deben estar preocupados por las riquezas ni por el placer material. En cambio, deben concentrarse en el bienestar de la ciudad y en cumplir con su papel de protectores. Platón considera que si los guardianes se dejan llevar por el deseo de poder, riquezas o placeres sensuales, su capacidad para ser justos se verá afectada y perderán su papel dentro de la sociedad. La educación de los guardianes debe ser guiada por la búsqueda de la verdad y el bien, lo que permitirá que, en última instancia, estos individuos puedan actuar con sabiduría y justicia. Platón también resalta que esta educación debe ser impartida de manera gradual, de modo que los guardianes más jóvenes empiecen con una formación básica y a medida que crecen, Capítulo 15. La justicia y la estructura de la ciudad ideal. En este capítulo, Platón aborda la relación entre la justicia y la organización de la ciudad ideal, una ciudad que debe ser fundada en principios de armonía y virtud. La justicia, según Platón, no es solo un concepto abstracto, sino una cualidad que debe estar presente en cada aspecto de la vida pública y privada, en el comportamiento de los ciudadanos y en la estructura misma de la ciudad. Platón comienza este capítulo profundizando en la idea de la justicia como una virtud que debe regir tanto a los individuos como a la ciudad en su conjunto. Para entender la justicia en la ciudad, primero es necesario comprender cómo se distribuyen las diferentes funciones y roles en la sociedad. Platón sostiene que, en una ciudad ideal, debe haber una división del trabajo clara y precisa. Cada individuo debe desempeñar el papel para el cual tiene más aptitudes y capacidades. De esta manera, se garantiza que cada parte de la ciudad funcione de manera eficiente y en armonía con las demás. La división del trabajo es fundamental para que la justicia se logre. Platón propone tres clases principales en la ciudad ideal: los gobernantes, los guardianes y los productores. Los gobernantes, o filósofos reyes, son los que deben gobernar la ciudad, ya que son los más sabios y justos. Los guardianes, como ya se explicó, son los defensores de la ciudad, responsables de la protección y el orden. Y los productores son aquellos que se encargan de la agricultura, la artesanía, el comercio y todas las demás actividades económicas necesarias para el funcionamiento de la ciudad. En este contexto, la justicia se logra cuando cada clase cumple con su papel de manera adecuada. La justicia, entonces, no es un asunto de que todos hagan lo mismo o tengan los mismos derechos, sino que se trata de que cada clase realice lo que le corresponde según su naturaleza y capacidades. De esta manera, la ciudad funciona como un todo armonioso, en el que cada parte contribuye a su bienestar y prosperidad. Platón compara esta estructura de la ciudad ideal con la estructura del alma humana, una analogía que es clave para entender su concepción de la justicia. Al igual que en la ciudad, el alma humana también se divide en tres partes: la razón, el espíritu y los deseos. La razón es la parte que debe gobernar, el espíritu es la que debe defender, y los deseos son la que debe ser controlada. En la justicia, el alma humana está en equilibrio cuando la razón gobierna sobre el espíritu y los deseos, al igual que la ciudad está en equilibrio cuando los gobernantes, los guardianes y los productores cumplen con sus roles de manera adecuada. Esta analogía entre la ciudad y el alma tiene una importancia central en la filosofía platónica, ya que Platón sostiene que la justicia tanto en la ciudad como en el individuo se alcanza a través del orden y la armonía. La justicia no es una mera cuestión de leyes o castigos, sino de equilibrio y función adecuada. Cuando cada parte de la ciudad y cada parte del alma cumple con su función propia,
la justicia se manifiesta de manera natural y fluida. En este capítulo, Platón también profundiza en el papel de los gobernantes. Los filósofos reyes, que deben ser los más sabios y virtuosos, son los encargados de dirigir la ciudad de acuerdo con los principios de la justicia. Sin embargo, Platón no cree que cualquier persona pueda gobernar. Para ser un gobernante sabio y justo, una persona debe ser educada adecuadamente, tal como se explicó en capítulos anteriores. La educación debe ser rigurosa, orientada a desarrollar tanto el intelecto como el carácter moral, de modo que los gobernantes no solo sean capaces de tomar decisiones racionales, sino también de hacerlo con una conciencia de lo que es moralmente correcto para el bien común. Platón también habla sobre la importancia de la educación de los guardianes, quienes son los encargados de proteger la ciudad y mantener el orden. Los guardianes deben ser individuos valientes y leales, pero también deben estar bien educados en la filosofía y la moralidad para que puedan actuar de acuerdo con la justicia. La educación de los guardianes no se limita solo al entrenamiento físico o militar, sino que también debe incluir el estudio de la filosofía, la música y la ética, para que su carácter se forme en la virtud y la sabiduría. Además, Platón hace una distinción importante en este capítulo sobre el concepto de propiedad. En la ciudad ideal, los gobernantes y los guardianes no deben tener propiedades privadas. Platón sostiene que la posesión de bienes materiales puede corromper a los individuos y alejarles de la justicia. Los gobernantes y los guardianes deben vivir de manera austera, sin preocuparse por las riquezas o el poder personal. Esto les permitirá tomar decisiones justas sin ser influenciados por intereses personales. Por otro lado, los productores tienen la responsabilidad de asegurar que la ciudad tenga los recursos necesarios para funcionar. Aunque no tienen el mismo nivel de educación o autoridad que los gobernantes y los guardianes, su papel es igualmente crucial para el bienestar de la ciudad. Los productores deben centrarse en el trabajo que les corresponde, con el fin de proveer a la ciudad de alimentos, bienes y servicios. En este sentido, la justicia se mantiene cuando cada clase se dedica a su trabajo sin intentar ocupar el rol de otra clase. Al final de este capítulo, Platón concluye que la justicia en la ciudad ideal se logra a través de la cooperación y la dedicación de cada clase a su función. La justicia, entonces, no es solo un concepto abstracto, sino una cualidad que emerge de la correcta organización de la ciudad y de la correcta educación de sus ciudadanos. En este sentido, la justicia se convierte en la base de una sociedad que no solo es justa en sus leyes, sino también en la vida diaria de sus ciudadanos. Así, el capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la organización social y la cooperación para lograr una ciudad justa. La justicia, según Platón, no es un acto aislado, sino un proceso continuo de aprendizaje, disciplina y dedicación que requiere la participación activa de todos los ciudadanos en la vida pública y privada. La ciudad ideal es una en la que todos sus miembros trabajan juntos, cada uno en su rol, para crear una sociedad armoniosa y justa. Capítulo 16. La censura y el papel de los poetas. En este capítulo, Platón aborda un tema fundamental para su ciudad ideal: el control y la censura de los poetas y las obras literarias. Este es un punto crucial dentro de su visión de la educación y la moralidad en la sociedad. Según Platón, la influencia de los poetas es tan poderosa que puede tener un impacto directo sobre el carácter y la moral de los ciudadanos. Es por esta razón que, en su ciudad ideal, los poetas y las obras literarias deben ser cuidadosamente regulados para asegurar que no promuevan valores que sean perjudiciales para la armonía y la justicia. La preocupación de Platón por los poetas radica en su capacidad para formar o deformar el alma humana a través de las historias que cuentan. En su visión, la poesía tiene el poder de influir en las emociones, en las creencias y en los valores de las personas, lo que puede ser muy positivo, o por el contrario, destructivo. En este sentido, Platón está particularmente preocupado por aquellos poetas que glorifican vicios como la ira, la traición, la violencia o el desorden. Estas representaciones pueden, en su opinión, desviar a los ciudadanos de la virtud y la justicia. Platón señala que no todos los poetas son igualmente peligrosos. Hay poetas que escriben sobre la virtud y los valores éticos, que pueden servir de ejemplo a los ciudadanos. Estos poetas, que representan el orden, el coraje, la sabiduría y la justicia, tienen un papel positivo en la educación del alma. Sin embargo, Platón está convencido de que la mayoría de los poetas, especialmente aquellos que narran historias sobre los dioses y los héroes, tienden a dar una representación falsa de la realidad. Muchas veces,
Los poetas representan a los dioses actuando de manera inmoral, envidiosa o caprichosa, lo que envía un mensaje erróneo sobre el comportamiento adecuado. En la ciudad ideal de Platón, los dioses deben ser representados como perfectos, racionales y justos, como modelos de virtud para los ciudadanos. Cualquier representación de los dioses que los muestre actuando de manera inmoral o cruel debe ser censurada, ya que podría inducir a los ciudadanos a cometer actos de injusticia, pensando que incluso los seres divinos son susceptibles a pasiones viles. Platón argumenta que si los ciudadanos, especialmente los jóvenes, ven tales comportamientos en las historias que les cuentan, aprenderán a imitar esos vicios en lugar de aspirar a la virtud. A esta altura, Platón introduce un tema que será recurrente en su filosofía: la importancia de las representaciones que la sociedad ofrece a sus miembros. Las representaciones, ya sean a través de la poesía, la música o las artes visuales, forman parte integral de la educación moral de los individuos. Por ello, la censura es vista como una herramienta necesaria para moldear el carácter de los ciudadanos y garantizar que solo las influencias positivas formen su visión del mundo. Platón no solo se preocupa por las representaciones de los dioses, sino también por la manera en que los poetas describen los héroes y los eventos históricos. En sus obras, Platón observa que muchos poetas representan a los héroes luchando por el honor, la gloria o el poder, lo que podría inspirar a los ciudadanos a perseguir fines egoístas o desmesurados. Para Platón, la verdadera virtud no reside en la búsqueda de la fama o el poder personal, sino en el cumplimiento del deber con sabiduría y justicia. Por lo tanto, los poetas que glorifican a los héroes en tales términos deben ser censurados. Además, Platón se refiere a los poetas épicos, como Homero, y su tendencia a presentar a los héroes como figuras dotadas de atributos divinos, como la fuerza física o la valentía, pero a menudo carentes de sabiduría o justicia. Platón argumenta que esta representación de los héroes como seres superiores, pero no necesariamente virtuosos, es un error. En su ciudad ideal, los héroes deben ser ejemplos de virtud, no solo de poder o habilidad. Esto es parte de la idea central de Platón. La educación debe enfocarse en cultivar el alma de manera que los individuos aspiren a vivir según principios éticos, en lugar de simplemente buscar el placer o el reconocimiento. Una parte clave de la discusión sobre los poetas es la teoría de las imitaciones. Platón sostiene que la poesía y las artes son una forma de imitación de la realidad. Los poetas no representan la verdad, sino una copia de las copias del mundo sensible. En el mundo de las ideas, según Platón, las cosas son perfectas y eternas, pero en el mundo material, todo es imperfecto y transitorio. Las representaciones poéticas, por lo tanto, son una imitación de la imitación, lo que las aleja aún más de la verdad. Este es un argumento fundamental contra la poesía, pues, según Platón, los poetas pueden confundir a los ciudadanos al presentarles una visión distorsionada de la realidad. No obstante, Platón no rechaza completamente la poesía y las artes. Él reconoce que algunas formas de poesía pueden ser útiles para la educación moral, siempre y cuando estén alineadas con los valores de la virtud y la justicia. Las obras que representan la moralidad, la valentía, la templanza y la sabiduría deben ser promovidas y enseñadas, ya que pueden contribuir positivamente al desarrollo del alma humana. Los poetas que representan estos valores se consideran útiles para la ciudad, pues ayudan a formar a los ciudadanos en la virtud. Por último, Platón hace una distinción entre los tipos de poesía. La poesía lírica, que expresa las emociones y las pasiones del alma, puede ser especialmente peligrosa si no se controla adecuadamente. Esta poesía, según Platón, puede desviar a los ciudadanos de la razón y la virtud al apelarse demasiado a las emociones, que son inestables y cambiantes. En cambio, la poesía que busca educar a los ciudadanos en la moralidad, la justicia y la sabiduría es la que debe ser promovida. Este capítulo refleja la preocupación de Platón por la educación y el papel de las artes en la formación de una sociedad justa. La censura no es vista como un ataque contra la libertad de expresión, sino como una medida necesaria para proteger a la ciudad de las influencias destructivas que podrían socavar su estabilidad moral. Solo cuando la poesía y las artes sirven a la virtud y la razón, Platón cree que pueden ser una herramienta eficaz para la educación de los ciudadanos. La belleza y la creatividad, entonces, deben alinearse con los principios fundamentales de la justicia para que la ciudad ideal sea posible. Este enfoque de Platón subraya la importancia de la formación ética en todos los aspectos de la vida, desde la educación formal hasta las influencias externas como las artes. La creación de una ciudad justa no solo depende de las leyes y el gobierno,
sino también de las influencias culturales y educativas que dan forma al alma humana. La censura, por lo tanto, no es un acto de represión, sino una herramienta para garantizar que solo las influencias que fomentan la virtud y la moralidad sean permitidas en la ciudad ideal. Capítulo 17. La teoría de las ideas y su relación con la moralidad. En este capítulo, Platón continúa desarrollando su visión filosófica sobre las ideas, las cuales son el núcleo de su pensamiento. Las ideas, según Platón, son realidades eternas y perfectas que existen independientemente del mundo material. Todo lo que vemos en el mundo sensible, en su opinión, es solo una sombra imperfecta de estas ideas. La comprensión de las ideas, y particularmente de la idea del bien, es crucial para la moralidad, la justicia y la vida ética, ya que en ellas reside la verdadera verdad y la pureza. Platón utiliza esta teoría de las ideas como la base de su concepción moral. Para él, solo aquellos que comprenden las ideas, y en particular, la idea del bien, pueden vivir una vida verdaderamente justa y virtuosa. Las ideas no son meras abstracciones filosóficas, son las realidades que dan sentido y propósito a todo lo que existe en el mundo. Para el filósofo, la capacidad de conocer las ideas y, de hecho, de alcanzar la contemplación de la idea del bien, es el objetivo final de la vida humana. La idea del bien, en el pensamiento de Platón, es la causa última de todo lo que es bueno y justo en el universo. Es la fuente de la luz que ilumina todas las demás ideas y las hace comprensibles para el intelecto. Así como el sol es la fuente de luz para el mundo visible, la idea del bien es la fuente de luz para el mundo del conocimiento y la moralidad. Aquellos que logran conocer esta idea, según Platón, son capaces de ver con claridad la naturaleza de la justicia, la bondad y la virtud. En el contexto de la ciudad ideal, la comprensión de las ideas es fundamental para los guardianes de la ciudad. Platón postula que solo aquellos que han alcanzado un profundo conocimiento de las ideas pueden ser considerados verdaderos líderes, porque serán los que mejor comprendan lo que es verdaderamente bueno y justo. La educación de los gobernantes debe, por lo tanto, centrarse en el estudio y la contemplación de las ideas, de manera que puedan tomar decisiones sabias y justas para el bienestar de toda la comunidad. La moralidad, para Platón, está intrínsecamente vinculada con la capacidad de comprender las ideas, ya que es solo a través del conocimiento de las ideas que un individuo puede discernir lo que es moralmente correcto. En este sentido, Platón rechaza la noción de que la moralidad dependa de normas subjetivas o relativas. Para él, lo que es bueno y justo es absoluto y universal, y el ser humano solo puede llegar a conocerlo a través de la razón y el conocimiento filosófico. Es importante destacar que Platón no considera que la moralidad sea simplemente una cuestión de seguir reglas externas. Más bien, la verdadera virtud nace del conocimiento interno de lo que es realmente bueno. Es este conocimiento el que permite a un individuo actuar de manera justa y virtuosa, no porque siga normas impuestas desde afuera, sino porque, al comprender lo que es bueno en su más alto sentido, su alma se orienta naturalmente hacia lo correcto. El conocimiento de las ideas, entonces, tiene un profundo impacto sobre la moralidad, ya que es este conocimiento el que guía a las personas en la toma de decisiones éticas. La virtud, en la concepción platónica, no se trata de un esfuerzo por cumplir con reglas externas, sino de una transformación interna del individuo, que solo puede ocurrir cuando se llega a conocer las ideas, y especialmente, la idea del bien. Platón también hace una distinción entre aquellos que conocen las ideas y aquellos que simplemente las imitan o las siguen sin comprensión profunda. En la ciudad ideal, los gobernantes y los guardianes son los que deben estar en contacto con el conocimiento verdadero de las ideas. Los ciudadanos comunes, por otro lado, aunque pueden ser moralmente buenos, no tienen el mismo nivel de comprensión. La diferencia es que los primeros están guiados por un conocimiento profundo y una comprensión filosófica, mientras que los segundos, aunque puedan actuar con virtud, no tienen una visión completa de lo que está en juego en el mundo moral. El desafío que Platón plantea es que solo a través de la educación adecuada y el cultivo del conocimiento filosófico se puede llegar a comprender verdaderamente las ideas. Este proceso de educación no es algo que ocurra de manera rápida o superficial, es un esfuerzo largo y continuo, que requiere disciplina, estudio y reflexión profunda. Es, en esencia, una vida dedicada al pensamiento y a la búsqueda de la verdad. En este capítulo, Platón también aborda la importancia de la conexión entre la teoría de las ideas y la vida ética. No basta con conocer las ideas desde un punto de vista abstracto. Este conocimiento debe traducirse en una vida vivida de acuerdo con los principios que emanan de esas ideas.
Solo entonces la persona puede vivir de manera justa, y su vida puede reflejar la armonía y la verdad que Platón cree que deben regir tanto al individuo como a la sociedad. A lo largo de este capítulo, Platón subraya que la verdadera moralidad no se basa en las apariencias o en las convenciones sociales, sino en el conocimiento genuino de lo que es justo y bueno. Este conocimiento es inmutable, no depende de las circunstancias o de las opiniones individuales, sino que está arraigado en las ideas eternas. De esta manera, Platón nos invita a trascender las limitaciones del mundo material y a buscar el conocimiento profundo que solo puede encontrarse en el ámbito de las ideas. Este capítulo nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel de la filosofía en la vida moral. Platón no solo está interesado en describir la moralidad, sino en ofrecer una visión radicalmente diferente sobre cómo podemos llegar a vivir de acuerdo con principios justos y virtuosos. Según él, la filosofía no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir bien y con justicia en el mundo. La búsqueda del conocimiento de las ideas es, por tanto, una búsqueda de la verdad que tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Capítulo 18. La justicia en la ciudad ideal. En este capítulo, Platón se adentra en una de las cuestiones más fundamentales de su filosofía política. ¿Qué es la justicia? Para Platón, la justicia no es simplemente un conjunto de normas externas que los individuos deben seguir, sino un principio fundamental que se manifiesta tanto en el individuo como en la estructura de la ciudad. En la ciudad ideal, la justicia se logra cuando cada parte de la sociedad cumple con su función apropiada sin interferir en las funciones de las otras partes. Platón utiliza la metáfora de la ciudad como un cuerpo humano para explicar cómo debe funcionar la justicia en la sociedad. Así como un cuerpo está compuesto por diferentes partes que tienen diferentes funciones como la cabeza, los brazos y las piernas, la ciudad también está compuesta por diferentes clases sociales que desempeñan diferentes roles. Estas clases son, según Platón, los gobernantes, los guardianes, o soldados, y los productores, los artesanos, agricultores, etc. Cada clase tiene su propia función en la sociedad, y la justicia se alcanza cuando cada clase cumple con su función sin interferir con las funciones de las demás. Los gobernantes deben ser los más sabios, aquellos que han alcanzado un profundo conocimiento de las ideas, y en particular, de la idea del bien. Son ellos los que deben gobernar, guiando a la ciudad hacia la justicia y el bienestar. Los guardianes, por su parte, deben proteger la ciudad y mantener el orden, asegurándose de que la justicia sea respetada. Finalmente, los productores, que forman la base de la ciudad, deben ocuparse de las necesidades materiales de la sociedad, produciendo bienes y servicios para el bienestar común. La justicia en la ciudad ideal, por lo tanto, no es simplemente el cumplimiento de leyes externas, sino una armonía interna que surge cuando cada clase cumple con su función y no trata de usurpar el papel de las otras clases. Cuando los gobernantes gobiernan con sabiduría, los guardianes protegen con valentía y los productores satisfacen las necesidades materiales, la ciudad alcanzará su pleno potencial y la justicia será una realidad vivida. Platón no solo aplica esta teoría de la justicia a la ciudad, sino que también la traslada al individuo. Para él, el ser humano es un microcosmos de la ciudad, y la justicia en el individuo se logra cuando las tres partes del alma, la razón, el espíritu y el apetito, están en armonía. La razón debe gobernar, el espíritu debe apoyar la razón y el apetito debe estar subordinado a ambos. Cuando el alma está en equilibrio, el individuo actúa de acuerdo con la justicia, siguiendo la sabiduría de la razón y actuando en concordancia con el bienestar del todo. El principio de la justicia, entonces, está profundamente ligado al concepto de orden. La justicia es el orden adecuado dentro de la ciudad y dentro del alma humana. En la ciudad ideal, como en el individuo justo, cada parte cumple con su función específica, y esto lleva a la armonía y al bienestar. Cuando uno de los elementos de la sociedad o del alma humana se descontrola, la justicia se ve comprometida y el orden se pierde. Una de las ideas más radicales de Platón en este capítulo es su crítica al concepto de la justicia tal como se entiende en la mayoría de las sociedades. En lugar de ver la justicia como una cuestión de castigar a los malhechores y recompensar a los virtuosos, Platón entiende la justicia como un principio que debe permear toda la estructura de la sociedad y la vida humana. No es simplemente un asunto de cumplir con la ley o seguir reglas externas, sino una cuestión de armonía interna que surge de la comprensión profunda de la naturaleza del bien y la justicia. En este contexto, Platón también aborda el concepto de la tiranía, que se considera la forma más degenerada de gobierno. La tiranía se caracteriza por el desorden interno,
donde el gobernante es guiado por el apetito y la pasión, en lugar de la razón. El tirano, según Platón, es alguien que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo justo y lo injusto, y gobierna de manera egoísta, buscando su propio placer a expensas de la ciudad y de la verdad. Esta forma de gobierno es, para Platón, la antítesis de la justicia, ya que está basada en el desorden y la corrupción. Platón también enfatiza la importancia de la educación en la formación de individuos y líderes justos. La educación es fundamental para cultivar la virtud y la sabiduría necesarias para alcanzar la justicia. Los gobernantes, en particular, deben ser educados en la filosofía, ya que es a través del conocimiento filosófico que pueden acceder a la verdad, y por lo tanto, actuar de manera justa. Esta educación no es simplemente académica, sino también moral y espiritual, y debe estar orientada a formar personas sabias, virtuosas y capaces de tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Un aspecto interesante de la concepción de la justicia de Platón es su relación con la felicidad. Según Platón, la justicia no solo es beneficiosa para la ciudad y el individuo en términos de orden y armonía, sino que también conduce a la verdadera felicidad. La felicidad, para Platón, no se encuentra en los placeres efímeros o en el poder, sino en la armonía y la virtud. Solo cuando la justicia se vive en el nivel personal y colectivo, la felicidad puede alcanzarse de manera plena y duradera. La verdadera felicidad es, por lo tanto, el resultado de vivir de acuerdo con la justicia, ya sea en la ciudad o en el alma del individuo. En este capítulo, Platón también señala que la justicia no debe ser vista como algo que se impone desde afuera, sino como algo que debe surgir desde el interior de la persona y la comunidad. Es un principio natural que debe ser cultivado y vivido de manera consciente. La justicia no es simplemente el resultado de seguir reglas impuestas, sino de comprender la naturaleza del bien y vivir de acuerdo con ella. A medida que Platón avanza en su exposición sobre la justicia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría, el conocimiento y la virtud en la construcción de una sociedad justa. La ciudad ideal es un lugar donde cada individuo se dedica a su función de manera justa, y donde la justicia no es solo un conjunto de leyes, sino un principio fundamental que permea todas las relaciones humanas. Es a través de la comprensión y la práctica de la justicia que tanto el individuo como la sociedad alcanzan su máxima realización y felicidad. Este capítulo no solo trata sobre la justicia en la ciudad ideal, sino también sobre la profunda conexión entre la moralidad, la política y la vida filosófica. Platón nos muestra que la justicia no es un concepto abstracto o distante, sino una realidad concreta que debe guiar nuestras acciones y nuestras instituciones. Solo cuando comprendemos la justicia y la vivimos de manera coherente, podemos construir una ciudad verdaderamente justa y una vida moralmente plena. Capítulo 19. La naturaleza humana y la desviación de la justicia. En este capítulo, Platón continúa explorando la relación entre la justicia en la ciudad y la justicia en el individuo, extendiendo su análisis al comportamiento humano y las desviaciones que pueden surgir cuando las personas no siguen el orden natural y justo de la sociedad. Para Platón, la naturaleza humana, al igual que la ciudad ideal, tiene una estructura interna compuesta por tres partes fundamentales: la razón, el espíritu y el apetito. Estas tres partes deben estar en equilibrio para que una persona sea justa y su alma esté en armonía. El filósofo señala que la desviación de la justicia ocurre cuando una de estas tres partes se descontrola y comienza a dominar las otras. En particular, Platón examina cómo el apetito, o los deseos irracionales, pueden corromper tanto a individuos como a sociedades. Los deseos desmedidos, como la avaricia, el deseo de poder o la lujuria, son considerados como las principales fuentes de injusticia, ya que nos alejan de la sabiduría y la virtud. El apetito desbocado no solo causa daño a la persona que cede a él, sino que también perturba la armonía de la sociedad al alentar la codicia y la insatisfacción. Platón sostiene que el equilibrio interno es esencial para el bienestar tanto personal como colectivo. La razón debe ser la guía en las decisiones del individuo, y el espíritu debe apoyarla para llevar a cabo acciones justas, mientras que el apetito debe estar subordinado a estas dos partes superiores del alma. El caos y la injusticia surgen cuando el apetito toma el control y se impone sobre la razón y el espíritu. La justicia, por lo tanto, se entiende como el orden natural que se produce cuando cada parte del alma cumple su función sin interferir con las otras. Esta misma idea se aplica a la ciudad. La justicia en la ciudad ideal ocurre cuando los gobernantes, quienes son los más sabios y racionales, lideran, los guardianes protegen y sirven al bienestar común, y los productores satisfacen las necesidades materiales sin interferir en las responsabilidades de los otros.
Cuando cualquiera de estos grupos se descontrola, la justicia se ve comprometida, y surgen las fuerzas de la corrupción y el desorden. Uno de los puntos clave de este capítulo es el tratamiento de las formas degeneradas de gobierno. Platón identifica varias formas de gobierno que surgen cuando el principio de la justicia se desvía. La tiranía, como ya se mencionó en capítulos anteriores, es la forma más baja y corrupta de gobierno. En un régimen tiránico, el gobernante es dominado por sus propios deseos, y no por la razón o el conocimiento del bien común. Este gobernante tiende a actuar en su propio interés, alimentando sus pasiones más bajas, lo que genera un caos social y una total desintegración del orden. La oligarquía y la democracia también son vistas por Platón como formas corruptas de gobierno, aunque no tan decadentes como la tiranía. La oligarquía es un sistema donde el poder está en manos de unos pocos, generalmente los más ricos, lo que lleva a una desconexión entre los intereses de la mayoría y los intereses de los gobernantes. La democracia, por otro lado, es un sistema donde el pueblo tiene el poder de decidir, pero Platón la ve como una forma de gobierno en la que los deseos irracionales y las pasiones de la multitud se imponen sobre la razón, lo que puede llevar a la anarquía. En este sentido, Platón introduce la figura del ciudadano justo, aquel que se esfuerza por vivir una vida equilibrada y en armonía con la razón. Este ciudadano es consciente de que la justicia no es simplemente el cumplimiento de leyes externas, sino un principio interno que se cultiva a través de la educación y el autoconocimiento. En la ciudad ideal, los ciudadanos justos actúan como modelos para el resto de la sociedad, mostrando a los demás que vivir de acuerdo con la razón y la virtud es la clave para lograr una vida plena y feliz. Es en este contexto que Platón analiza la relación entre la justicia y el bienestar individual. El filósofo sostiene que solo a través de la justicia, tanto personal como social, puede alcanzarse la verdadera felicidad. Esta felicidad no es el resultado de placeres efímeros o de la acumulación de riquezas, sino de una vida guiada por la razón, la virtud y el conocimiento del bien. En la ciudad justa, los ciudadanos son capaces de vivir en paz y armonía, disfrutando de la satisfacción de cumplir con su papel dentro de la sociedad. Platón también reflexiona sobre la importancia de la educación para la justicia. La educación es vista como el medio por el cual se cultivan las virtudes y se forma a los futuros gobernantes y ciudadanos. La educación no es solo académica, sino también moral y filosófica. Es a través del estudio de la filosofía y la meditación sobre las ideas eternas que los individuos pueden alcanzar un entendimiento más profundo del bien y de la justicia, lo que les permite actuar con sabiduría en su vida cotidiana. Este capítulo también resalta la relación entre la moralidad y la política. Platón sugiere que la política no puede ser separada de la moral, ya que las decisiones políticas tienen un impacto directo en la justicia y el bienestar de la ciudad. Los gobernantes deben ser filósofos, porque solo a través del conocimiento del bien pueden tomar decisiones justas que beneficien a todos los ciudadanos. Para Platón, el gobierno ideal debe ser una síntesis entre el conocimiento filosófico y la acción política, ya que la política, cuando se lleva a cabo correctamente, debe estar guiada por los principios de la justicia y la verdad. A medida que se acerca al final de este capítulo, Platón refuerza la idea de que la justicia es esencial para la estabilidad y la armonía, tanto a nivel personal como social. La justicia es el principio que mantiene el orden en la ciudad y en el alma, y es la clave para alcanzar la felicidad y el bienestar verdadero. Solo cuando los individuos y las sociedades actúan conforme a la justicia, y cuando cada parte cumple con su función dentro del orden natural, puede alcanzarse el bien común. Este capítulo, en resumen, es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, el desorden causado por las pasiones irracionales, y la necesidad de una estructura justa tanto en el individuo como en la ciudad. Platón nos invita a reflexionar sobre cómo podemos lograr la armonía interna y externa, cultivando la virtud y viviendo de acuerdo con la razón y el conocimiento del bien. Solo de esta manera podremos alcanzar una vida plena y justa, tanto a nivel personal como colectivo. Capítulo 20. La armonía final y la búsqueda de la verdad. En el último capítulo de este viaje filosófico por la gran moral de Platón, el autor nos ofrece una visión final sobre la justicia, la verdad y el destino del alma humana. A lo largo de todo el texto, hemos explorado cómo las decisiones individuales, influenciadas por la razón y las pasiones, impactan tanto el bienestar personal como el bienestar de la sociedad en su conjunto. Platón ahora nos lleva a una conclusión que integra las ideas de justicia, sabiduría, y la necesidad de vivir una vida filosófica para alcanzar la verdadera libertad. La justicia, tal como la ha definido Platón, no es un simple cumplimiento de normas externas.
Es un principio profundo que ordena tanto el alma humana como la ciudad. Para Platón, la armonía interna es el camino hacia la virtud, y la virtud es la que lleva a la felicidad. Solo al vivir de acuerdo con los principios de la razón y la sabiduría, el individuo puede encontrar su verdadero propósito y destino. En la ciudad ideal, la justicia es el pilar fundamental que sostiene la estructura social, permitiendo que todos los ciudadanos vivan en paz y prosperidad, cada uno desempeñando su papel de manera adecuada. Platón finaliza este libro con una reflexión trascendental. El filósofo, aquel que busca constantemente la verdad y la sabiduría, tiene la tarea más elevada en la sociedad. La verdadera felicidad y el bienestar solo pueden alcanzarse cuando los gobernantes y los ciudadanos son filósofos que gobiernan con el conocimiento del bien. La educación y el conocimiento se convierten en los pilares para establecer una ciudad justa, y es a través de la enseñanza y la búsqueda continua de la verdad que las personas pueden alcanzar la libertad, no solo externa, sino también interna. La idea central es que la filosofía es más que un medio de conocimiento, es un estilo de vida. Vivir filosóficamente, según Platón, no solo es una búsqueda intelectual, sino también una forma de vivir con honestidad, justicia y una constante disposición hacia la mejora personal. La filosofía transforma tanto al individuo como a la sociedad, pues crea un entorno donde la verdad y la razón prevalecen sobre las pasiones y las fuerzas caóticas. En este sentido, el filósofo se convierte en el cuidador de la justicia, guiando tanto su vida interna como las políticas de la ciudad. La importancia de los filósofos en la conducción de la sociedad no es solo un tema de gobernanza, sino un llamado a reconocer que la vida justa solo es posible cuando se busca la verdad a través de la reflexión profunda y la aplicación de la sabiduría. Así, este capítulo y el libro en su totalidad nos invitan a cuestionar nuestras propias vidas y nuestras sociedades. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la razón? ¿Estamos buscando la verdad, o nos dejamos arrastrar por las pasiones y las ilusiones del momento? Platón no nos ofrece respuestas fáciles, sino más bien una invitación a reflexionar y a tomar las riendas de nuestras vidas, buscando la justicia tanto dentro de nosotros como en el mundo que nos rodea. A lo largo de la Gran Moral, Platón nos ha mostrado que la justicia no es una mera abstracción, sino una forma concreta de vivir y actuar en el mundo. Solo cuando la razón, el espíritu y el apetito están en equilibrio, y cuando buscamos el conocimiento y la sabiduría, podemos lograr una vida plena y justa. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la Gran Moral de Platón. Si este contenido te ha ofrecido valor, reflexión y te ha invitado a pensar profundamente sobre la justicia y la vida, te invito a que apoyes este canal de audiolibros. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir ofreciendo contenido que inspire, enseñe y desafíe a la mente. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir para que más personas puedan beneficiarse de estos textos filosóficos que han trascendido siglos. Juntos, podemos seguir construyendo una comunidad pensante, crítica y apasionada por el conocimiento. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.